is flourishing, everything is beautiful, and also at this time, because of the ceremony of the solstice, it's not only the land that's flourishing, not the relations between people. This is flourishing, and it is happening fast. Y sabemos que después de que ocurrió la ceremonia del solsticio de verano, hemos podido descubrir justamente cómo la belleza de nuestra Madre Tierra está alrededor de nosotros y todo está floreciendo. Pero no es nada más ella y su belleza, sino que también las relaciones entre nosotros están floreciendo de una forma muy bella. We have a good, since the summer solstice, a good working relationship with each other where we're sharing information now, not just within our same community, we're saying, and not just within our own territories, we're sharing information right across Turtle Island that is concerning our original identity, concerning the garden. So this is real human knowledge that we are gaining again between us. Y desde la última ceremonia que fue la del verano, el solsticio del verano, hemos estado teniendo muchos intercambios a nivel de conocimiento, no solamente de forma local, sino también con todos los pueblos, las naciones del hemisferio, y eso es algo que es digno de celebrarse. All along the way, throughout Turtle Island, again, everybody performed the summer solstice ceremony. Some of us, we shared the same discourse, the same dialogue, the things that we are asking to return, to have returned to the people. Y inclusive pudimos compartir unas palabras con mucha gente del hemisferio para que pudiéramos tener una ceremonia conjunta. And this is starting not just, say, within the people who are here on the Zoom. We never actually physically see each other, so it's really only once a moon that we have contact. Y esto inclusive podemos decirlo con la gente con la que estamos participando en el Zoom ahorita. No nos vemos físicamente más que una vez por luna, que es en este momento que tenemos este encuentro. So I have to relate to you how important these communication sessions, this ceremony is, how important it has been to us here. Entonces tengo que decirles qué tan importantes son estas sesiones de comunicación que tenemos y cómo nos han beneficiado a nosotros aquí directamente. No matter where you are, there hasn't been thousands of people participating. There's only been a few people participating, but no matter where you are, the participation that you have shared with us has prompted dialogue, has prompted ideas, has prompted discussion, prompted old knowledge to come back to the people here. Y entonces los intercambios que hemos tenido han hecho que aquí en este lugar la gente pueda tener mayor reflexión, que puedan surgir nuevas ideas y que las conversaciones puedan ser con mayor conocimiento, si lo queremos decir así. It has been, you have been an incentive, an inspiration to us here in the things that we are doing. Entonces ustedes son una inspiración y una motivación, un incentivo en las cosas que hacemos aquí. So, to anything that may be bad or negative around us, we say, Epa, Epa, we push that away. Doga tena na hoda yataksa, air the solid, air the solid, air the solid. Y entonces, si hay algo que sea negativo o malo alrededor de nosotros, le decimos, epa, epa, y que se vaya y lo empujamos en los tres niveles de la existencia. And this, so our garden will flourish. And what, of course, what we mean by a garden is our family, our children, all our relations. And this is all that exists upon our Mother Earth. When we say family, we're not just talking about sisters and brothers that are human. We're talking about sisters and brothers that are bear, turtle, wolf, that are the trees, that are the plants, that are the corn, the three sisters, that are the sacred things that sustain us. Y de esta forma nuestras relaciones pueden florecer, y cuando hablamos de nuestra familia, por ejemplo, no la reducimos a nuestra familia inmediata, ni siquiera a la familia humana, sino que hablamos de nuestro hermano tortuga, nuestro hermano lobo, nuestro hermano oso y todas nuestras relaciones en la naturaleza.
So since the summer solstice, when we spoke the words that we shared with others, of course, like we said, those words were designed to go to a specific place in the human psyche. Entonces, desde que hicimos la ceremonia de solsticio, estas palabras estaban diseñadas para que fueran directamente a un punto específico de la psique humana. And whether or not anybody has utilized these words other than us, it's really of no significance. But for here, in using these words, it has released, it has opened up the receptors, it has opened up the creativity to find new ways, new methods to push back this 500-year genocide upon the original peoples and Turtle Island. Y entonces estas palabras han hecho que la gente tenga como mayor creatividad para poder empujar esos 500 años que han sido infligidos de genocidio sobre la isla de la Tortuga. So what we're going to do right now is we're going to give you a really quick update on some of the things that we've been working on here. Entonces lo que vamos a hacer es darles una pequeña reseña de las cosas en las que hemos estado trabajando aquí en el territorio. As you know, in accordance with our treaty, which is the Kanienkehaka, the two-row wampum. Y como lo saben, para estar de acuerdo con nuestro tratado original de paz, que es el wampum de 2 días, it is our responsibility that when we see in the non-native society that our sisters and brothers are in dire need of help, they are in urgent need of help. And when we see this, like a doctor who sees an injured person, their responsibility is to go to the aid of that injured person. And so through the two-row wampum, it is our responsibility to heal the mind of the non-native people before they destroy absolutely everything here on our Mother Earth. Y entonces es nuestra responsabilidad en ayudar cuando hay alguna necesidad del otro lado del wampum. Y ese es justamente el principio del tratado, de no interferencia, pero de ayuda mutua. And so, in accordance with the two-row wampum, with the Kanienkehaka, the work that we have been doing, some of the work that we've been doing to extend into the non-native world, into the minds of the children, the truth of the history of the last 500 years since the non-native has been here in Turtle Island. Y entonces parte del trabajo que hemos estado haciendo es mediante el wampum de 2 días, el de hacer que las enseñanzas de la Casa Larga se expandan hacia los niños de la sociedad no indígena. And so, I don't know if I told you this before, but part of the protocols of the two-row wampum is that we travel down the river of life together. As you can see, we do not touch, we do not interfere with each other. No sé si ya lo hemos mencionado en el pasado, pero como pueden ver físicamente, el wampum de 2 días es que hay 2 líneas paralelas y cada línea paralela viaja una al lado de la otra sin tocarse, sin interferir. But there is also within here, which is known as Treaty of Alliance. Pero también se conoce como un tratado de alianza. And that is, if either side is ever in need of help, they have the right to request of the other help, to receive that help that is necessary. Y esto significa que si uno de los lados se encuentra en necesidad de ayuda, está en su derecho el de pedirle ayuda al otro lado. Now, in the non-native society, there are some people who are awakening to realize what they represent in the world. Y en la sociedad no indígena hay cada vez más gente que se despierta a la realidad de lo que el mundo no indígena está presentando. Not what they want to be or not what they want to think about themselves, but what they truly historically represent in the world. No lo que quisieran pensar que son, pero lo que son en realidad. And so when we see this, we know, like we said, that they need help. But the majority are never going to wake up to the reality of what they are. Pero en realidad pareciera que no se van a despertar a la realidad de lo que son. So it is our responsibility when we hear
something happening in the house next door, that the children are living in terror, the children are being corrupted. When we hear this, it is our responsibility to go to the aid of those children. Y entonces es nuestra responsabilidad de que si estamos al lado de una casa en la que escuchamos que los niños están siendo terrorizados, pues es nuestra obligación de ir a ayudar a esos niños. And so this is the reality of the relationship that we have with the non-native people, is that they like to project that they are in control, that they are smart. But the reality is they are as children, and we are the adults that must direct them and lead them back to the true knowledge and their humanity. Y esta es la realidad del mundo indígena y esta es nuestra relación con ellos, de que a pesar de que proyecten que todo está bien y que no tienen ninguna necesidad de ayuda, nosotros sabemos que no es el caso y por eso extendemos esta ayuda a los niños. And so we know that this is what all the original peoples are doing in all of our territories. We are making efforts not only to try to stop the destruction. Of course, we have to make the efforts to teach them so that they don't continue the destruction, so that we don't have to protest their actions. Y eso es lo que todos los pueblos originarios están tratando de hacer por todos lados, y no solamente de detener la destrucción, sino de enseñar a la gente el amor por eso que están destruyendo para que dejen de destruirlo. Entonces, eso es el gran esfuerzo que los pueblos originarios están haciendo frente al día de hoy. So for the original peoples of Turtle Island, we have been locked in a mass hypnosis the same way that the non-native world has locked themselves into this hypnosis for thousands of years. For us, it's only been the last 500 years. Y entonces, esta hipnosis masiva en la cual el mundo indígena ha estado encerrado como por más de 2000 años, es la misma hipnosis masiva que ha sido impuesta aquí en los pueblos originarios por los últimos 500 años. And so we have to work ourselves out of this mass hypnosis of the misunderstanding that we have that has been injected into our psyche. Entonces somos nosotros quienes tenemos que hacer el esfuerzo de salirnos de esta hipnosis masiva que ha sido infligida en nuestra psique. As you know, that when they came here, they came with the Bible in one hand and the sword in the other. And if you didn't take the Bible, you got the sword. Y sabemos muy bien que vinieron aquí con la Biblia en una mano y con la espada en la otra, y si no tomaban la Biblia, iban a tener que utilizar la espada. And of course, this corruption has compelled many of our people to fall into the stupidity of false man-made religion. Y obviamente esta circunstancia empujó a la mayoría de la gente a no tener más remedio que aceptar la estupidez de las religiones de dominación masculina. And it's the resulting false perception that has us, the native people, believing that the non-native people, the white people, are in control, that because of the physical threat of violence that they hold over everyone on the planet, that they think that they're in control. Y es esta falsa percepción impuesta la que hace que hoy la gente crea que el hombre blanco es el que se encuentra en control, entonces todos los demás pueblos tendrían que ser como que supeditados a él. This is what carrying a Bible and a sword does. It gives you the false illusion that you are in control, because if somebody doesn't take your word, you grant yourself by your man-made God the authority to kill that person. So it gives the false impression that you are in control. And also, the people who are on the receiving end, the same false impression that you are in control. Y esta es la ilusión que la dominación masculina crea, como que si tú traes una Biblia y no quieren aceptar tu palabra, entonces vas a darte el derecho que tu Dios te da de matar a esa persona porque no acepta tu palabra. Entonces esto crea una falsa percepción tanto de la parte de quien inflige esta locura a quien la recibe. But the reality is that the non-native people are not in control of a single thing. They are not even in control of their own individual lives, not even qualified to change their own socks. Pero la realidad es que la gente no indígena no se encuentra calificada para tener el control de cualquier cosa. And this is not based on my own arrogance, or I'm so audacious to assume or presume the same thing.
so I just say this of them. This is based on their own historical record of themselves. Y esto que digo no lo digo basado en mi perspectiva arrogante o como que yo quiero decir que las cosas son así, sino que lo digo basado en los hechos históricos. So, in the efforts to bring ourselves out of our own psychosis of believing the lie, believing the nightmare that they brought here, we have to pull ourselves out of this and at the same time teach those who are in such a deep, dark state of psychosis that they don't know if they're coming or going. We have to be able to teach them the truth of our humanity once again. Entonces es de esta forma que vamos a poder recuperar nuestra humanidad que hemos perdido cuando nos damos cuenta de que esta ilusión es simplemente eso. So, some of the efforts that we've been doing, we're just going to introduce you to Rafael. He'll come and introduce himself and identify what he is doing, but this with us, what the combined effort is, but it is within the accordance of the Degenir Diohade. Entonces, vamos a invitar a nuestro amigo Rafael en este momento a que pueda presentar lo que está haciendo. Entonces, es justamente el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el One Book de 2 días. Sí. Bueno, igual, hablar español, traducción. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Kanienkehaka, buenos días. Thank you for the opportunity of being here. So it's gonna go a great peace to all and have a great morning, everybody. Bueno, yo represento a PAAL, Partage Le Monde, que es un organismo de mediación intercultural que acerca a las gentes a través genera diálogos a través del arte y las tradiciones del mundo. So I am part of PAAL, which is the organization that we created, and it's an organization that is working for common understanding amongst the different cultures around the world. Y el trabajo que estamos haciendo actualmente con el Consejo Tradicional Mojo es un proyecto que se llama los enseñamientos Kanienkehaka. And the project that we currently have with the Kanienkehaka Traditional Council is something that is called the Kanienkehaka Teachings. Y es un proyecto que es financiado por el gobierno de Canadá y es una colaboración entre el PAAL y el Consejo Tradicional para enseñar los valores profundos del pueblo mojo Kanienkehaka. And it's a project that is financed by the government of Canada, and it's to bring these teachings that are done in collaboration between the Kanienkehaka Traditional Council and PAAL for bringing it to the kids. Y bien, la idea se trata de una serie de 4 talleres que, en los cuales queremos enseñar los aspectos más profundos del respeto a la madre tierra y al mismo tiempo dirigirnos a los niños para que ellos aprendan también nuevas técnicas y nuevas maneras de comunicarse de nosotros. And the idea is to have a series of 4 workshops in order for the kids to receive the teachings and that they can also reciprocate or give us feedback, that we can have a discussion around the teachings. Parte del trabajo el objetivo de este trabajo, como decía, finalmente es abrir al mundo y generar paz, generar diálogos, generar buenos intercambios y contrarrestar, ¿por qué no?, los estereotipos, los prejuicios, y ayudar y sembrar un poco de paz en estos tiempos que lo necesitan tanto. And the goal is to create a dialogue, to generate peace, to create understanding for peace, and why not, for sure, to diminish the stereotypes and all of the prejudices that can be from one culture or the other. Exacto. Bueno, el día de hoy estuvimos enseñando las técnicas para crear 4 distintas artesanías que van a acompañar las enseñanzas dadas por Stuart, y nosotros vamos a dar la parte artística. So today we were sharing the techniques to create handcrafts for the workshops that we are going to be doing, because the traditional part is going to be given by the Kanienkehaka Traditional Council, and the handcraft part is going to be given by us. So here on the screen you can have
little show of the handcrafts that were built this morning. Exacto, son muñecos hechos con hojas de maíz, es un material 100% natural y no tiene ningún componente plástico ni todo es biodegradable, todos son hojas de maíz. And these are dolls that are made out of corn husks. So as you can see, they are completely natural, biodegradable. They don't have any plastic or chemical components. They are just natural. Esta es parte de una de las enseñanzas. El otro taller que vamos a mostrar en el programa de Kaianerahserakowa Teachings es un wampum miniatura hecho de cuentas de madera. And this is for the second workshop. We're going to be teaching how to make a wampum out of wooden beads. Obviamente es una reproducción miniatura y es una manera de enseñar. Lo más importante son los valores que están atrás del objeto. So this is a miniature creation, and for sure the goal is more like to teach what is the explanation or the reason why we create the wampum. Un tercer taller es la creación de un captor de red. ¿Cómo se llama? Atrapasueños. And the third workshop is how to create a dream catcher. Este es un taller que tarda un poco más de tiempo de realización, pero que el resultado es muy bonito. Lo importante es, una vez más, no solo el resultado físico, sino los valores que están atrás de ese objeto. So this is the third one is the dream catcher. So it's a little bit more complicated, a little bit more time requiring to build this one, but it's like a very satisfying thing at the end when it's done. Y el cuarto van a ser bolsitas medicinales, rezos, con los cuatro colores de las 4 direcciones, las 4 puertas, que son acerca de las medicinas o la medicina que nos da las plantas. Vamos a estar enseñando este taller también. And the fourth one is going to be a decoration of a traditional medicine pouch that is in a very simple form. And then we have all of the 4 different colors of the medicine wheel to create the different pouches with the kids. Pues con estas actividades entonces queremos que la gente aprenda, pero sobre todo que se acerque hacia otras culturas con el corazón abierto y que se pueda sembrar buenas semillas que eventualmente darán buenos frutos. So with these workshops, what we want to do is to create links or bridges in communication in a way that the people can have a seed planted on peace and that eventually this will give some good fruits. Muchas gracias al Consejo Tradicional, a Stuart, que no me aprendo tu nombre tradicional, tu nombre original. ¿Cómo es el nombre original? Thank you very much to the Kanienkehaka Traditional Council, to Stuart's true name in Kanienkehaka, which is Deathcare. A Edith, que hace la traducción, y a todo el Consejo Tradicional, a la Organización de la Paz, bien en Quebec, y bueno, pues vamos a estar. Si quieren checar el link de Facebook, es PAAL MTL. So thank you to all of the team, to all of the crew, and if you want to check the link to our organization, it's PAAMTL. So ahí vamos a estar. Okay, was that a P or a T? P. Papa. Yeah, as a matter of fact, PAAL stands for, en français, Paix, Amour, Amitié, Liberté, so which is peace, friendship, love, and freedom. And at the same time, PAAL means kid in Mayan language. Just kind of my shirt looks like. So thank you again. Keep in touch, and we will be showing soon part of the result of this first workshop we will be giving. Entonces, sigan mi contacto y vamos a darles noticias pronto de los resultados de sus primeros talleres que vamos a hacer. Thank you very much. All right. All right. Just to say a little something about this, that the work that we're doing together is not solely about Kaianerahserakowa knowledge or teachings.
Y solamente para hacer una pequeña aclaración, que el trabajo que se está haciendo no es nada más exclusivo con respecto a las enseñanzas Kanienkehaka, que se conocen como mojo. That as you hear, that almost all the teachings is basically centered around the people of peace, and how the people of peace became peace is because of the corn. So the teachings is around the common denominator that we all have in honesty. One of the three sisters, the corn. Entonces las enseñanzas van alrededor de cada uno de los pueblos que pudo tener la paz, y como lo sabemos, todos los pueblos del hemisferio tenían la paz gracias al maíz. Entonces todas las enseñanzas van alrededor del maíz, como lo llamamos en la lengua, honesty. And the fact that this is directed towards school-age children, roughly around 10 years old, 8 to 12 years old maximum. So we're dealing with children whose minds are still fresh, whose minds have not been completely corrupted, and we have the opportunity to slip in this truth into their academic world. Y entonces el hecho de que podamos compartir estas enseñanzas con los niños, que en la mayoría tienen entre 8 o 10 años, pues es una gran oportunidad, porque podemos presentar esto, que es como una especie de entrada de algo diferente en el mundo académico del cual están acostumbrados. So, I just got a really good idea just now Entonces acabo de tener una idea brillante en este momento of what we can do with these corn husk dolls. de lo que podemos hacer con estas muñecas de maíz. Is that we'll ask all of our sister and brother nations throughout the territories Y es que le vamos a pedir a todas nuestras hermanas y hermanos en los territorios ancestrales for you to show us one of your traditional corn husk dolls. que nos enseñen una de sus muñecas de maíz tradicionales. And here in the north, we will have the children whose bloodlines come from across the great waters. Y aquí vamos a tener a los niños cuyas líneas de sangre vienen del otro lado del océano. We will ask those children to make renditions of all our people throughout all the territories in the corn husk dolls. Les vamos a pedir que ellos hagan las diferentes formas de las muñecas de maíz, de cómo serían en los diferentes territorios. And we will ask those non-native children to bring these dolls back to life, to bring these people back out of the earth, to bring their identities back. Y entonces vamos a pedirle a estos niños que mediante este ejercicio puedan ayudar a que la verdadera identidad vuelva. In this way, these children, who otherwise will only be more soldiers in the destruction of our Mother Earth, Y de esta forma, estos niños, que serían simplemente soldados para hacer más destrucción sobre nuestra madre tierra, they will have an intimate link with all our peoples here. Coming back to life, they will have an intimate link with our existence. así va a tener un vínculo íntimo con nuestra existencia. It would be for them almost like as if them making these dolls and gaining knowledge of the people is like as if the people's lives themselves are dependent on those children. We will become so intertwined together that our last 500 years of screwed up relations could be corrected in this fashion. Y de esta forma, estos niños van a poder hacer la interconectividad de nuevo con estos pueblos, van a poder ayudar a la reconstitución de toda esta identidad que a lo mejor se empieza a perder, pero que ellos van a ayudar a que vuelva. So there is an idea that we didn't have before, that we didn't think about, but when I'm seeing this here and we're talking to our family, we know really that we can see what is the power that is in our hands, what we can do to transformate. Yeah. So we will see. Entonces, esta es una idea que no habíamos hablado y que acaba de emerger tal cual ahí enfrente de nuestros ojos, pero que solamente con este canal de comunicación que está abierto con los otros pueblos es que estas ideas emergen. So hopefully within maybe by the end of the garden season, we should see maybe hundreds of dolls
lined up on this wall, representing all of our sister and brother nations throughout Turtle Island. Y entonces, con gran esperanza, de aquí al final del verano vamos a tener cientos de muñecas alineadas en el muro y vamos a poder enseñar a nuestros hermanos pueblos. If I may, yeah, we can even make a video session to show the technique. Right? So we can make a video explaining how to do it, which is really easy as a matter of fact. Maybe to find the ingredients or what the context is not that easy. But we can try. Podríamos tener una sesión de hacer estas muñecas y demostrar la técnica por video a la gente. Entonces, tal vez podríamos decir un poco la lista de cosas que se necesitan con preaviso y podríamos hacerlo en frente de todos para que todos lo hagamos juntos. And in this way, vice versa, not just us here could make all of these dolls symbolizing all the peoples. But this could also be duplicated in your territory so that we could have a physical reminder of our family. Y esto podría ser hecho también en su territorio para que podamos tener una especie de duplicación de nuestra familia. You know, the same way that today people have pictures on their walls of their mother and father, their grandparents, of their extended family. This is our picture that is of course, conducive with creation, that is not plastics, like he said. It's not all these things that are destruction. It will be actually tackling many problems, many issues at the same time. Y bueno, por supuesto que también el hecho de que tengamos esos materiales naturales, pues es algo que es muy necesario en el día de hoy, mientras todo está lleno de plásticos y cosas químicas y todo esto, aquí tenemos un proceso completamente natural. Well, muchas gracias otra vez. We have to leave. Muchas gracias. Okay. But very good. We'll see you soon. So this is just part of the work that we're doing through the two-row wampum to put our collective message out into the non-native world, to change the minds, the corruption in the non-native world of how they are continuously corrupting their children's minds. Y entonces este es un poco del trabajo que estamos haciendo aquí por medio del wampum de 2 vías para trabajar con las niñas de la sociedad indígena, porque como está la sociedad hoy actualmente, siempre se está poniendo corrupción sobre los pequeñitos. Okay, so we're gonna take a minute here just to say our goodbyes. They're gonna take off. We were doing a workshop with them here this morning, so just bear with us for a second. Entonces nada más vamos a tomar un par de minutitos y les pedimos de nuevo su paciencia porque vamos a decirles adiós a la familia que nos vino a acompañar a hacer estas artesanías y estuvimos haciendo este taller hoy en la mañana, entonces nada más vamos a tomar el tiempo para despedirnos. In the meantime, we'll share with you this public message. Y mientras tanto les compartimos este mensaje público. No casino. No casino. That's a public message for all of our people everywhere. No casino. Y este es un mensaje público para todas nuestras personas, nuestra gente y nuestros pueblos. No queremos casinos. As you know, in all of our territories, there is a problem that is continuously trying to corrupt our people, trying to remove our people from our identity. Y como sabemos, en nuestros territorios siempre hay un problema que está haciendo que la gente sea como obligada a abandonar nuestra identidad original. Here in the Kanienkehaka territory of Kahnawake, what that issue is, it develops in the form of a casino, which is why we have to say no casinos. Y lo que ocurre, por ejemplo, aquí en nuestras comunidades, es que quieren imponer casinos y es por esa razón que la gente tiene que defenderse en contra de ellos. But in many of the territories, it might not be a casino. Pero puede que en alguno de los territorios no sea un casino. It might be something like the Nestle Corporation coming in to buy up your land, and of course the poor people will succumb to that. Sí, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la corporación Nestlé
y la gente va a sucumbir ante esta compañía. So that is the equivalent of like a casino issue. It's money coming in to twist our people's minds that will ultimately destroy our future generations. Y entonces una compañía como Nestlé se vuelve como un casino porque es un flujo de dinero que está siendo inyectado en la comunidad de la cual la gente va a hacerse dependiente y eso es lo que está aniquilando la identidad original de la gente. Okay, now just as another update, in accordance with the Deganedi Hode, to identify to you the other things that we are doing. Y otra como actualización de información de acuerdo con el One de 2 días de lo que estamos haciendo aquí. And mind you, I don't want to just take up your time and say, oh, look, we're so great, all this stuff we're doing. Y es importante decir que no estamos tomando este tiempo para decirles, ay, miren qué buenos somos y todo lo que estamos haciendo por aquí. We share this in hopes that if you are already doing these things, that you can then give us ideas to improve our efforts. Sino que estamos compartiendo esto con el fin de que si ustedes ya están haciendo cosas de este estilo en sus territorios, nos compartan lo que están haciendo para que nos puedan inspirar en nuestros esfuerzos aquí. And vice versa. Y bueno, del otro lado también. That maybe together our ideas that you are doing will be of great benefit to us here and we could implement those things. Y que de esta forma las ideas que nosotros estamos haciendo aquí también puedan ser implementadas en su territorio. But most of all, the fact that we're doing this reconstitution ceremony in this medium means that there are many other people, many non-native people who have access to what we are communicating between us. Pero el hecho de que podamos tener esta ceremonia de reconstitución y que podamos comunicar entre nosotros también les da la posibilidad a la gente indígena que observa el tener acceso a la información que es compartida. Which means that the more that we share our information, the more we diffuse this into the minds of the non-native, the faster, the quicker we can assist in them returning, getting out of the chaos that they're in and returning to their humanity. Lo que significa que lo más que podamos esparcir esta información y este conocimiento a la sociedad indígena, lo más que vamos a poder ayudar a la curación de nuestra madre tierra. So if you got things going, you got programs happening, you're doing efforts, share them with us, let us know what they are. Entonces, si ustedes están haciendo iniciativas en su territorio, pues nos las pueden compartir para que sepamos. Okay, so the other thing that we're doing, some of you may know that cut through a lot of unnecessary talk here, that there is a collaboration of women, native and non-native women alike, who are coming together to form a woman's nation, to have a collective voice, regardless of what color, what language, what nation, what culture. Y una de las iniciativas que está ocurriendo aquí es que mujeres, tanto indígenas como no indígenas, están unificándose para hacer una voz común. So they had a meeting here yesterday, and one of the representatives is going to give a very brief update as to what they are doing. Y entonces tuvieron un encuentro el día de ayer y una de las representantes va a venir a hablar un poco acerca de lo que ocurre. So, Entonces, Okay, so hi, my name is Celine. I'm the daughter of Quebec and the granddaughter of Celine. y soy Celine, soy la hija de Claret y la nieta de Cecil. Yesterday we were mocking our 7th Grand Council. Y ayer estuvimos haciendo la especie de, se llama mock en inglés, como una imitación de consejo, y ayer fue nuestro séptimo. So we share between the traditional way of conducting decision as to starting from initiating from the clan, wolf clan, through the bear clan that will deliberate, and then through the delivery that will observe.
Y entonces lo que hacemos literalmente es reproducir el sistema, el método de consejo. Entonces es el clan del lobo el que presenta un asunto y es presentado al clan del oso que va a deliberar y está presentado enfrente de la tortuga quien verifica que la deliberación esté de acuerdo a la ley. So it is part of getting ready for the recital so that we are conducting in the great law of peace, and so that we share the way we in our everyday when we discuss how we could use that system in a good way. Y el objetivo principal es el de aprender este método para que también lo podamos portar con nosotras mismas hacia donde vayamos y que este conocimiento pueda influir de forma positiva en nuestras relaciones inmediatas y más allá. So the first subject that we were discussing is just that, between peers. When we do have something that we are not, we're in contradiction opinion, then we could just exchange, and if it doesn't get solved, we can ask a third party that we both are agreeing and feeling comfortable with to help us to solve a discussion that we weren't able to do. Entonces teníamos algunos puntos en la agenda y el primer punto era justamente acerca de la resolución de conflictos. Digamos que eventualmente dos personas tuvieran una posición completamente opuesta de un asunto, entonces, bueno, podrían hacer llamado a una tercera persona para que pueda funcionar como el sistema de plan, que se pueda hacer un consejo para que pueda haber una resolución. The other subject that we talked about was the moon. So the moon for the woman that they experience every month. And to make it an issue that while we'll have our recital, we will be aware of each woman that starts their moon so that we make a ceremony and that she have the chance to give out to Mother Earth. The blood that she will give out to cure the. Y otro de los asuntos de los que hablamos es que justamente como las mujeres han sido descondicionadas de su naturaleza, una de esas cuestiones principales es su poder de sus lunas, lo que es más conocido como menstruación o como periodo, pero la luna que nos visita cada luna, a nosotras las mujeres, es lo que nos hace ser mujeres. Entonces esta conexión la podemos volver a tener. Y una de las formas más hermosas que hemos encontrado es la de ofrecer nuestra luna de vuelta a nuestra madre tierra. Entonces hemos hablado de la posibilidad de ayudarnos durante el periodo que vamos a estar haciendo el recital de la ley para que podamos hacer esto entre mujeres. We also discussed that we would have asked the protectors, the man, to build us, and we will contribute to building a moon lodge so that we could go in the woods and get in the swamp the proper willow to construct it and to be able to use it while at the recital. Y justamente para poder hacer este ofrecimiento de nuestra sangre a nuestra madre tierra de una forma más natural, estamos pidiendo a los hombres que nos puedan ayudar a construir una tienda de nuestra luna. Para que de hecho, eso tendría que ser una construcción colectiva entre las mujeres y los hombres que las mujeres que lo van a utilizar, los hombres que van a apoyar, y eso sería algo que sería una prioridad para este recital de la ley. We also had a first native that was wanting to share her experience of her childhood and all of the genocide that she went through, and how it applies to many genocide even today, as the example of the child being taken away from the mother from the hospital in British Columbia. Y ayer también tuvimos la visita de nuestra amiga Fe, que ella fue parte de los niños indígenas que fueron dados en adopción en los años 60, 70, 80, y que es una continuación de las escuelas residenciales que son
el sistema de genocida de aquí. Entonces, habló ella de su experiencia, de cómo esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy, porque justamente hoy estamos viendo un caso. En la semana pasada ocurrió que a un bebecito recién nacido se lo quitaron a su madre en el hospital a unos minutos de haber nacido. Entonces, esto sigue continuando hasta el día de hoy. The council also voted that whenever a media would approach the First Nation, we will always discuss the genocide first. Oh, because we agreed that whenever at the council, that whenever there will be a media that will approach us to do a voyage, we will be first discussing the genocide. Y entonces la Nación de Mujeres acordó que si hay algún periodista o alguien que quisiera venir a pedir más información acerca de lo que la Nación de Mujeres está haciendo, nuestra prioridad o nuestro principal elemento a discutir es justamente de cómo sigue ocurriendo el genocidio hasta el día de hoy con todas estas informaciones que hemos tenido. I know that this is an update by the woman's representative on what took place in the Women's Nation meeting yesterday. Yo sé que esta es una presentación de la representante de la Nación de Mujeres con respecto a lo que ocurrió ayer en la Nación de Mujeres. But there's something that has to be corrected right here and now. Pero hay algo que tiene que ser corregido aquí mismo y aquí en este momento. Something that Celine misrepresented. Algo que Celine dijo de una forma que no tendría que ser. She said, we voted. Ella dijo, votamos. Did you vote? I understand that I misused the word. Did you vote? We came to an agreement. Did you vote? No. Okay. So if you did not do something, you do not say, we did that. Y entonces la corrección, más bien la clarificación que está haciendo aquí Stuart, es que nosotras como Nación de Mujeres no votamos absolutamente nada, porque justamente el consejo es no votar para no dividir a la gente, sino tener un consejo, un acuerdo común. Entonces ayer no se hizo ninguna votación, sino que llegamos al acuerdo común de lo que se iba a hacer. It's very important for everybody to know that the Women's Nation has requested to adopt the Great Law of Peace. Y es importante saber que la Nación de Mujeres solicitó el adoptar la Gran Ley de la Paz. And there is no voting in the Great Law of Peace. Y en la Gran Ley de la Paz no hay voto. Voting divides the people. Porque el voto divide a la gente. It diffuses your mind. Hace que la mente sea como Splinters the mind. Dividida. And so when anybody is talking about this process, especially the women who are reconstituting, you never identify that you voted because you never did vote. Entonces, cuando las mujeres están hablando de su proceso y que es un proceso fresco, no se puede identificar que han votado, sobre todo porque eso ni siquiera fue algo hecho. Voting is a schizophrenic corruption of democracy. Porque el voto es algo que viene de la corrupción esquizofrénica de la dominación masculina. Whereas the process that the Women's Nation is adopting of the Great Law of Peace is how to arrive at consensus, how the people accept the truth of any given situation and the policy that must apply. Diciendo que el consejo es acerca de cómo la gente va a obtener un consenso acerca de cualquier asunto dado y que esto que se obtenga como resultado es lo que se va a aplicar. A simple word such as that, if I did not intervene here, many people would see this far into the future, maybe look back on this and hear that, oh, the Kanienkehaka Traditional Council is teaching the women to vote. No, this is not so. Entonces era muy importante que pudiera yo clarificar esto, porque si en un futuro alguien viera el video y dijera que el Consejo Tradicional de Kanienkehaka está enseñándole a las mujeres a votar, pues no, por supuesto que esto no está ocurriendo. The words must be represented precisely to have the proper sentiment of what is actually happening. Las palabras deben de ser presentadas de la forma adecuada para que se pueda tener la correcta representación y comprensión de lo que está ocurriendo realmente. So like you see, we're still learning, and by marking this council, we learn every day, and it's a very nice, challenging process.
Entonces, como pueden ver, seguimos aprendiendo día a día y cada vez que hacemos esta invitación de consejo aprendemos muchas cosas más. The last point that we discussed was about the recital, how we need to get together and organize it. We have a nice program Trello to do so, and we just named people that would help us to do the understanding the program and everything. Y el último punto del que hablamos es para la organización del recital de la ley, que va a empezar en la próxima luna nueva. Entonces tenemos poco tiempo para organizarnos para hacerlo. Y hablamos de la persona que está encargada del proceso de organización mediante una plataforma electrónica que vamos a utilizar. And without going in all the details as to what we did, but that was a brief saying of what we discussed over the Y entonces, sin ir más en profundidad, esta es como una breve descripción de lo que hicimos ayer en nuestro consejo. All right. Okay, well, the joke one. Now what we'll do is, as you can see, things started to calm down here a bit. So Entonces, como se dan cuenta, las cosas empezaron a calmar un poquito por aquí. we're just going to have a seat here and continue. It's like a round table discussion. Entonces nos vamos a sentar y vamos a poder continuar como con una especie de mesa redonda. So this is just a brief update as to some of the things that we've been doing here. Y entonces esta es una reseña de lo que hemos estado haciendo por acá. One of the other things that is not a two-row wampum relationship thing is what we have been doing here within the Longhouse to return the knowledge of the language to the people. Y otra de las cosas que hemos estado haciendo que no tiene que ver con la relación wampum de dos vías, sino que es literalmente un esfuerzo de la casa larga al interior, es el de hacer que nuestras clases de lengua vuelvan. Some of you have seen, I think the last time we were together, our Kanienkehaka teacher, Wahiakeron, was present. Creo que la última vez que estuvieron aquí con nosotros, vieron a nuestro profesor de lengua, Wahiakeron, que estaba aquí. He's present again, and he's always doing something in relation to the language, bringing the knowledge of the language back. Y él siempre se encuentra presente y está siempre haciendo algo por mejorar o presentar o hacer conocer la lengua. But just recently, there is a collaboration that we're doing together to not only bring the language back, but to also bring the knowledge of the great law of peace back. Y últimamente el esfuerzo no es nada más el de traer las lenguas, sino el de traer la gran ley de la paz en la lengua. As you could imagine, that all of us have everyday languages that we use. If you're in the garden, you're talking about garden tools. You're talking about stuff in the garden. Como se pueden imaginar, siempre hay un léxico que corresponde a cualquier cosa. Si está en el jardín, tiene que haber un vocabulario específico para hablar de las cosas del jardín. But as you also know, that if and when you are in ceremony, that the words, the language that you use is much different. Y por supuesto que si estamos hablando de la gran ley de la paz, pues las palabras serían muy distintas. And the great law of peace, the Kaianerahserakowa, is constant ceremony. Y la gran ley de la paz, que es una ceremonia constante. So this means that when a person is living great law of peace, when you're thinking, when you're talking that, you are constantly walking in this world as a perfectly balanced spiritual, physical being. Entonces, cuando ustedes están de acuerdo con la gran ley de la paz, están caminando como una persona en equilibrio en el mundo. And only such a person will be aware of certain sentiments, certain things, certain meanings. Y solamente esta persona va a estar consciente de ciertos significados. And so this is why the importance of this process, what we're doing right now, translating from English back into Kanienkehaka, back into Mohawk, the great law of peace, it is very important for all peoples of the world.
Y es por eso la importancia de este proceso de traducir la Gran Ley de la Paz del inglés al Kanienkehaka. Because all peoples of the world have had their languages distorted, basically destroyed by English. Y eso puede ayudar al resto de las lenguas de la tierra, porque lo que ocurrió con todas las lenguas de la tierra es que fueron destruidas prácticamente por el inglés. Now you could still have your language from from thousands of years ago, but just the mere fact of having contact with the English, which is a corruption of humanity, where it's commodifying all living things, that this then distorts your original language. Porque puede que ustedes tengan todavía su lengua originaria, pero si esta lengua se encuentra en contacto con el inglés o alguno de sus derivados, estas lenguas van a corromper su lengua original. Because it's no longer a language of living in balance, it is now a language of commodification of all things in creation. Porque ya no se trata de una lengua de equilibrio, sino una lengua de comodificación de las cosas en la creación. So, when we consider that, I'll just give you an example, that if this is our original language, Entonces, si como ponemos como ejemplo que esta es nuestra lengua original, this is our original, and then English comes along, y luego llega el inglés and it alters it to become this. y lo altera para volverse esto. So, what we are doing now is we're understanding that there's a process from a three-phase process, 1, 2, 3. Entonces, lo que entendemos es que hay un proceso de 3 pasos, 1, 2, 3. So we're using that process to decolonize the language. Y estamos utilizando este proceso para descolonizar la lengua. So whatever English came in and distorted our meaning, we are now using that very same English to return our true meaning. Entonces, lo que el inglés haya alterado y haya cambiado de significado en nuestra lengua, estamos revirtiéndolo para comprender la lengua y traducirlo al inglés, revirtiendo el significado. So it's basically like if you were walking in the forest or the jungle and you all of a sudden realized, you walked into a trap. Es como si estuvieran caminando en el bosque y de repente se dan cuenta de que pusieron el pie en una trampa. What you would do is you would back out very carefully. Lo que harían es que se regresarían con mucho cuidado. And so we're backing out of this corruption, this trap, this language trap that everybody on earth has been locked into. Entonces estamos saliéndonos de esta corrupción ante la cual todos los pueblos han sido obligados a existir. And the people of the world who speak English, they got no idea. They got no clue as to how much of their humanity is gone, taken out of them, quite simply because they are speaking a language that is distorting all things in creation. Y la gente que habla inglés no tiene ni la menor idea de cómo su humanidad les es quitada simplemente por el hecho de hablar inglés. You might say, hey, wait a minute. You're speaking English. I'm speaking English. Y puede que me digan, pero ¿tú qué tienes que decir si tú estás hablando inglés? Well, there's a slight difference. Everybody's just speaking English the way that they've been given, and they're oblivious to everything, and they're not trying to do anything about the corruption that they're in. Bueno, pues esto es distinto porque la gran mayoría de la gente no hace nada para cambiar la situación en la que se encuentran. Whereas it's proven scientifically that we're in the middle of this corruption, so we are not just continuing to use it to go in a negative direction, we are continuing to use it to release those, including ourselves, that have been caged by that language. Y puesto que eso es lo que está ocurriendo, bueno, es una prueba que es una corrupción, entonces estamos utilizando esa lengua para salirnos de la jaula en la que nos han metido. Anyways, I could go on and on, but our Kanienkehaka teacher is here, Wahiakeron. Entonces yo podría hablar durante horas y horas, pero nuestro profesor de lengua se encuentra aquí con nosotros. So we'll ask him to come and just give you an update as to his understanding of it. Entonces le voy a pedir
nos habla un poquito de lo que él entiende con respecto a este proceso. I talk really long, that's why she's using that. Pues bueno, this juego, I welcome you all. Bienvenidos todos. And Gajitri was explaining how the languages change. La lengua cambia de su forma original. And for us in Kanienkehaka, the Kanienkehaka language, our heart, Y para nosotros en la lengua, como decimos nuestro corazón, ahorillándonos, is not me, but the Christians call it awiyasa. y no soy yo quien lo dice, pero como los cristianos van a llamarle es ahorillasa. And I wasn't there, but I don't think it was their fault. Y yo no estaba ahí, pero yo no puedo pensar que haya sido su culpa. Because awirianerus is actually our heart, means it moves. And it was awirianerus, the blood moves. Pero ahorillándonos significa literalmente el que mueve la sangre. Entonces indica el movimiento de pompeo del corazón. And the awiyasa is the cross. Y ahorillasa significa cruz. So when people, when the Mohawks went and picked up religion, Entonces, cuando los Mohawk adoptaron la religión, they traded the awirianerus for a cross. lo que hicieron fue dejar el movimiento del corazón, es decir, ahorillándonos, y lo cambiaron por la cruz. So they look like the Amerindians. They look like the natives. Entonces, los ves y parecen indígenas, But they have a European heart. pero tienen un corazón europeo. And that's a big deal. And my job, I gave myself this job. Nobody gave it to me. Y este es un gran asunto en mi trabajo, y este trabajo yo me lo di a mí mismo, nadie me lo asignó. That I was going to break the language back down to what the Kanienkehaka spoke. Y este trabajo es el que voy a la lengua a lo que el Kanienkehaka hablaba originalmente. And I'm finding a lot of our language has been turned around almost completely. Y me he dado cuenta con este trabajo que la mayoría de nuestra lengua ha sido modificada en su gran mayoría. So I don't know your languages. I love to listen to you that speak Spanish and the other women. I understand a lot, but I can't speak it. Y yo no entiendo sus lenguas. Escucho, por ejemplo, que Lila habla español y escucho a las otras mujeres hablar su lengua, pero yo no la hablo. But go to your elders Pero vayan con sus ancianos and ask them what the old word for heart was. y pregúntenles cuál era la palabra vieja para corazón. So there has to be some similarities with ours. Entonces tiene que haber algunas similitudes con nuestra historia. So let's take the cross and throw it out because it has no feeling. Entonces saquemos esta cruz, no la tengamos en nuestro corazón, porque eso significa que no tenemos sentimiento. And bring back the awirianerus. Y traigan de vuelta el ahorillándonos, aquel que mueve la sangre. Because our awirianerus moves the blood. Porque eso es lo que hace, su función. And a cross, all it will do is give us a heart attack. Y la cruz lo único que nos va a dar es un ataque cardíaco. There's hundreds of explanations I could give you, but this is the explanation I want to give you today. Y hay cientos de explicaciones que les podría dar, pero esta es la que me surgió transmitirles. Muchas gracias. Can you say the word again for heart and describe the... It's awirianerus. It means the mover. But somebody will say, right away, the other side will say, oh, it just means it's a mover. And then I'll say, anegos awirianerus. And it's a blood mover. And that's the only thing that moves blood is our heart. Entonces es exactamente la traducción, el que mueve la sangre, y eso es lo que hace nuestro corazón. This is where you find the connections to our grandmother moon. Y es ahí donde encuentras las conexiones con nuestra abuela Luna. That as Wahiakeron describes, can you give a little further description as to the pumping motion? Is Como there anything Wahiakeron lo further on that? describe, es el movimiento de pompear la sangre. Entonces, ¿lo podrías describir un poquito más, Wahiakeron?
Well, the explanation, I mean, it's life. So, I mean, from the moon, we were given birth to our mothers from our mother moon. So our grandmother moon, she jump-started the battery when we came into the world. Es literalmente la vida. ¿Y cómo es que tenemos vida? Es gracias a nuestra abuela Luna. Fue ella la que empezó el movimiento para que aquí podamos tener vida. So when he says that it's the heart that it pumps, that all the heart does is expand and contract. Y cuando habla del movimiento del corazón, en nuestra abuela Luna, lo que hace el corazón es el de pompear sangre al exterior y de regreso. And so there is a lot of words that go unnoticed within our original languages that are linked specifically from our heart, to our grandmother moon. Entonces hay muchas palabras que no vinculan directamente la comprensión de lo que hace nuestro corazón con respecto a nuestra abuela Luna. And that's because that's what our grandmother moon does, is she pumps the blood. She expands and she contracts. Y exactamente la función que hace nuestra abuela Luna es la misma que la del corazón. Ella expande y contrae para sacar la sangre del agua. That's why women live longer too, because they have a moon and they lose blood. Y es por eso que las mujeres también viven más tiempo, porque tienen su luna y pierden sangre. Us men, we never really lose blood unless we have in battle or we have an accident. It's the only time. Y nosotros los hombres realmente no perdemos sangre, a menos de que estemos en una batalla y nos seamos heridos o estemos en guerra o algo por el estilo. There's some tribes of people in Africa. Y hay algunas tribus en África. And maybe you've heard of this, where the men cut themselves. Y puede que lo hayan escuchado, porque hay hombres que van a cortarse a sí mismos. Almost the same times as their women have their moon. Casi al mismo tiempo en que sus mujeres van a tener sus lunas. And they let it bleed a little bit, and then they put mud on there to seal it. Y lo dejan sangrar un poco y después le ponen un poquito de lodo para sellarlo. And they're more balanced with the women because they're giving themselves the moon. Y están más equilibrados con las mujeres porque están dándose a ellos mismos una luna. I seen this on the National Geographic, and I was quite impressed. That's where I realized that if you give blood regularly and you're a male, I mean, females do too, but if you're a male, chances are you probably really are healthy. Esto lo vi en el National Geographic y bueno, me pareció una muy buena técnica porque si eres un hombre y haces esto, puedes tener muy buenas posibilidades de estar saludable. But don't take my word for it. You check it out yourself. Pero no me crean completamente, más bien ustedes vayan a ver si lo pueden intentar o a verificar la información. This gives me an idea. Okay, I think this is a really good idea. Esto me da una nueva idea y creo que es una muy buena idea. As Wahiakeron requested, if you can pursue getting in the different languages the word for heart and meanings and sentiments. Como Wahiakeron acaba de sugerir, si ustedes en sus propias lenguas pueden dar la palabra de corazón y cuáles serían las diferentes interpretaciones o significados. Next moon, the next time we're together, we'll discuss these things. Entonces la próxima luna, cuando nos encontremos de nuevo, vamos a poder discutir sobre esto. So this is how we will push back the blanket of colonization. Y es así como vamos a empujar la cobertura de la colonización. So you'll be talking about your words and meanings, whatever sentiments of the heart. Y ustedes van a hablar de sus significados o sentimientos con respecto al corazón. Here we will too. Aquí también. And we will find that our conversation is going to bring us to the moon. Y vamos a encontrar que nuestra conversación nos va a llevar a la luna. It'll bring us through all the women, through the garden. Y a través de todas las mujeres al jardín. Connected to so many things along the way, right to not just our Mother Earth, our grandmother moon, but our eldest brother's son also. Conectada a muchísimos otros asuntos, pero que también van conectados a nuestro hermano mayor del sol. So that will be from your languages, our language,
back into English, and then we will have the proper words, proper sentiment in English that people can then filter back into their original languages to correct those. Y entonces va a ser de sus lenguas a en inglés, y a partir de ese inglés cada quien va a poder afectar sus lenguas en el significado correcto. What I mean by correct is to remove all foreign influence, all male-dominant influences. Cuando digo correcto, significa el quitar toda la influencia de dominación masculina. Because like here with us, through the influence of religion, you know that people could be fluent Mohawk speakers, but because of religion, they are constantly spewing male dominance, right? Porque aquí, como en la nación de Kanienkehaka, Mohawk lo conocemos, puede que la gente tenga un muy buen manejo de la lengua, pero debido a sus influencias religiosas, toda la lengua está completamente modificada. So for the next gathering like this, everybody, even if you have to write it down, just get the word from your elder, or if you have it, and write it down and just transmit it, share it with us the next time we're together. Entonces, la próxima vez que estemos juntos, podemos hacer este ejercicio, y puede que nada más tenga que escribir la palabra como se les haya dado la persona más viejita de su comunidad, que tenga más conocimiento de la lengua. And so also, Wahiakeron, if you can work on this a little further, like the words that it may lead to when you're talking about the heart, maybe you can make draw out like a path of where it's going. Well, at one time when the Jesuits arrived here, they were amazed at how the Kanienkehaka, and I'm not bragging because that's who I am, that's who we are. But there were people of the Five Nations that were talking about the brain. Entonces, cuando los jesuitas llegaron aquí, estaban hablando acerca de los Kanienkehaka y sobre todo de la Confederación de las 5 Naciones, y estaban hablando con respecto al cerebro. And the Jesuits were afraid because they knew we had no schools. Y los jesuitas estaban asustados porque sabían que nosotros no teníamos escuelas. So they thought we came from another planet. Entonces pensaban que veníamos de otro planeta. So they were afraid of us. Entonces nos tenían miedo. In some of their writings, they would say these people are talking about the brain and they have no education. Y en algunos de sus escritos estaban sorprendidos diciendo que esta gente hablaba acerca del cerebro, pero ¿cómo podían hacerlo si no tenían escuelas? That's why the French then they respected us and they wanted to know where we were learning. Es por eso que los franceses estaban cerca de nosotros y querían aprender. And there's another word which is like you call a hat in whatever language. Anuwarude, that's what the Mohawks call it. Anuwarude is a hat. Y hay otra palabra en la lengua para describir cómo decimos sombrero. But that's not what it means in Kanienkehaka. Anuwarude means it's a brain cover. Pero lo que significa literalmente en la traducción es una cobertura para el cerebro. So when the majority says it's now a hat, then you just say, I can't argue with you every day. So it's your hat, but it's my brain cover. Entonces, cuando alguien dice eso significa sombrero, voy a decir, bueno, no voy a discutir contigo todo el día, pero es tu sombrero y es mi cobertura para mi cerebro. One day we will have a class just on body parts, and I'll show you, we'll draw the human body. I'm not a good artist, but a human body, and we'll draw a tree, and you'll see how they correlate to each other. Entonces, un día lo que vamos a hacer es tener una clase de las partes del cuerpo. Y no soy muy buen dibujante, pero podría ser un cuerpo humano y un árbol, y vamos a ver cómo hay similitudes en ambas partes del cuerpo y del tronco del árbol. And at that time, again, I'll want you to go back in your language and find out from the old people what the real body parts mean, not what the Europeans told you. Y eso sería una tarea para hacer en su propio grupo, en su propia comunidad, el ir a buscar las palabras que son para las partes del cuerpo, pero en su sentido antiguo, no el último sentido que fue influenciado por las lenguas europeas.
Okay, so we know what we're going to work on in the future in the language. So it's going to be the next moon. We're going to talk about the heart. And then from, Ya sabemos sobre qué vamos a trabajar para la próxima ocasión y va a ser el corazón. and then from there, we'll look at maybe the next time about like all the body parts like we was talking about. Y tal vez, como Alejandro menciona, vamos a poder ver después todas las partes del cuerpo. Okay, so we've talked long enough. There's for the other people now, if you can share with us what has been, update us since the last time we've been together as to what your efforts are, or just whatever you want to share. Entonces, ya hablamos mucho tiempo, entonces vamos a dejar la palabra para nuestras personas que están aquí participando, si nos pueden decir desde la última vez que nos vimos, qué es lo que han estado haciendo en sus territorios. Entonces le vamos a dar la palabra directamente a nuestra comunidad hermana de Milpa, Alta, Santa María, no tengo la palabra correcta, la comunidad Nawatl, de nuestros amigos José, Osvaldo, Alejandro, que nos pueden compartir. So we're going to give the word directly to our Nawatl community, sister community of Milpa, Alta. And it's Alejandro, Osvaldo, and Jose that are with us for them to share what they want to share with us today. Nada más se tiene que... okay, perfect. Hey. Good afternoon. Buenas tardes. Sí. Well, I am here because I have to, because I'm hosting this conference for my brothers. Estoy aquí porque tengo que estar aquí, porque estoy haciendo esta conferencia para mis hermanos. And also, in order not to get an absentee. Y también para que no tengamos a alguien que no está ahí. Sí. And about the solstice. Okay. And there is no much to talk about from our part, because our ancestors maybe did have this practice and these religious views about the sun, but our fathers and grandfathers in our community, they have lost that practices. Y con respecto al solsticio no hay mucho que compartir porque en nuestra comunidad no hay estas visiones tal vez un poco religiosas acerca del sol, y entonces nuestros abuelos y tatarabuelos no tienen esta parte ceremonial con respecto al solsticio. And, but I can say that and with respect to the solstice and the agriculture and the planting, and it's closely related to that. Pero puedo decir que en cuanto al solsticio se habla, todo lo que va alrededor de la agricultura y de la plantación está íntimamente ligado. And I think I'm gonna let Jose talk, or Osvaldo, who and Osvaldo, we're gonna continue, and I don't know, we're gonna speak his tongue, Nahuatl or Spanish, and he gonna talk in Spanish. So please, you would like to help him with the translation. Por supuesto. Entonces ahora va a seguir Osvaldo, quien va a hablar en español. Before we start, I'd like to address something that he said in his opening. Antes de que pasemos a Osvaldo, a García Celine le gustaría hablar algo de lo que acaba de mencionar Alejandro. Just so that we all have the proper perspective of what we're talking about. Para que tengamos la perspectiva adecuada de lo que estamos hablando. Okay, when we are talking about the summer solstice, Cuando hablamos del solsticio de verano, we're obviously talking about the longest day of the year. estamos hablando del día más largo del año. So that means that
up until the solstice, every day has been increasing, and then right afterwards, every day is decreasing in time. Entonces significa obviamente que hasta ese día el sol estaba aumentando el tiempo que da a nuestra madre tierra y a partir de ese día el tiempo va a ir en disminución. So it's like imagine if you were blowing up a balloon. Entonces es como si estuvieran inflando un globo And you know that it gets to that point of critical mass, y saben que llega a este punto de masa crítica where you know that if you keep going, it's just going to explode. y que saben que si continúan pues va a explotar. So you will know that at that point you have reached your limit, and then you have to stop. Entonces saben que han llegado a su límite y que hay que detenerse. So that would be the point of where, like, if you were in a cycle, your balloon would just increase in size, and then from there, it would start decreasing. Y ese sería el punto de determinar que estás en un ciclo y ese es el punto en el que has llegado al límite de expansión y a partir de ahí tienes que disminuir. So for the solstice, we are not talking about a belief, or especially a religious belief. Entonces, cuando hablamos de solsticio, no hablamos de creencia y sobre todo no de una creencia religiosa, Because a belief is just an opinion. porque una creencia es una opinión. An opinion is something that cannot be substantiated with truth. No. This is religious beliefs. Y la opinión no puede ser sustanciada con la verdad y eso es justamente lo que es una creencia religiosa. But of course, all original peoples, in observing the cyclical motions of our Mother Earth, then we can see that, well, there are certain periods where certain things are at their peak. Pero en todos los pueblos de nuestra madre tierra podemos observar que hay ciertas cosas que llegan a su punto clímax. So this is, of course, when you're observing creation, that is a natural science. Y cuando se observa la creación, eso es lo que es una ciencia natural. That if we were just born this year, we would see the solstice and we would not know that it's a cyclical occurrence. Y si hubiéramos nacido este año, no sabríamos que el solsticio es un ciclo natural que se reproduce año con año. For us to be certain, there is a process of 3 times of observing an occurrence to identify it as fact. Y para que estemos certeros de esto, hay un experimento de 3 pasos para que si se reproduce 3 veces es un hecho. So in the summer solstice, there is no belief. Entonces, en el solsticio de verano no hay ninguna creencia, There is only a celebration of the fact, sino una celebración del hecho, the proven scientific fact que es un hecho científico y comprobado. of that it is a cycle that no man has created. It is a cycle of our mother that has evolved naturally within creation. Y este hecho es que es un ciclo natural de nuestra madre tierra que no ha sido inventado por ningún hombre. As you know, religion and religious beliefs deal with things that are not real. Y como sabemos, las religiones y las creencias religiosas tienen que ver con cosas que no son reales, They identify all false man-made lies. sino que identifican mentiras creadas por el hombre. And so anybody who celebrates anything religious, they are carrying out someone else's opinion that they couldn't substantiate, so the person who's carrying it out, no way in hell can they substantiate. Entonces alguien que va a hacer una celebración religiosa está haciendo una reproducción de algo que alguien no pudo probar y que entonces por consiguiente están reproduciendo una cuestión falsa. So like birth of a child, it's not a religious belief. It is a scientific fact of creation. Entonces, como el nacimiento de un niño no es una creencia religiosa, sino un hecho científico y probable. And so when a baby's born, we celebrate that proven scientific fact. No religious belief there. Entonces, cuando un bebé nace, no hay ninguna creencia religiosa ahí, se celebra el hecho de que la vida llegó. And as you know, the same thing with death. When a person dies, then that is not a religious belief again. That is a proven scientific, natural scientific fact.
Y lo mismo ocurre con la muerte. Cuando la persona muere no hay nada que ver con creencias religiosas, sino que la persona fallece y es un hecho científico. And then at that time, we carry out something in relation to that process, which is at the same time of a grieving, it is also a giving thanks. Y en ese momento se lleva a cabo un proceso de duelo y al mismo tiempo de agradecimiento. So it's just to sort things out between us, to understand, or for us not to use or misuse words, not to have the wrong words identifying the things that we're discussing. Entonces es nada más una precisión para, como lo decimos siempre, tener claridad entre nosotros, identificar palabras que no son correspondientes a lo que estamos diciendo. Our minds have been distorted by the non-native language again, to have us speaking a lie when we say religion. When we are referring to natural occurrences in creation, that is not religion. Y justamente nuestras lenguas han sido modificadas por esas religiones y cuando hablamos de ellas están anulando nuestra realidad con respecto a los hechos naturales que nuestra Madre Tierra nos presenta a cada ciclo. So just to sort that out between us. Entonces nada más era para clarificar esto. Muchas gracias. Okay, and I can say that I understand the physical phenomenon, but we know, and probably you should know too, that the ancient Aztecs, the Toltecs, the Teotihuacans, and mainly those have the sun as one of their gods. Esta realidad yo la entiendo y como tú lo debes de saber también, nuestros ancianos como los aztecas, los toltecas, los olmecas principalmente, ellos entendían al sol como uno de los dioses. Mm-hmm. And maybe I'm misusing the word religion, but I can say that the Teotihuacans, the Aztecans have priests and they worship the sun, and also you mentioned the death. We also have a god for the death. So we talk about this sun god Tonatiuh or Tonateo. Y cuando hablas de la muerte también, por ejemplo, tenemos a un dios que se refiere a esa situación. Y también tanto teotihuacanos como aztecas, el sol es Tonatiuh. Mm-hmm. And for the dead, we have this god that it is or was called Mixcantecutli. And so probably and we need to discuss about these things, but maybe we can do that in the future. So let me give let us give the chance to Osvaldo to talk about. Y entonces, cuando hablamos de Dios y la muerte, también tiene su nombre en náhuatl, que es Mixcantecutli. Entonces, tal vez en un futuro podamos hablar de esto con mayor profundidad, pero por el momento me gustaría darle la palabra a Osvaldo. Nuestra traducción. Tlazoscamate. Muchas gracias. ¿Quién es el toque Onpan Longhouse? ¿Cómo están pasando el día allá en Longhouse? How are you doing over there at the Longhouse? Mucho gusto. Tlazoscamate, Nimitzimotlaspal Julia. Muchas gracias. Les estoy enviando un saludo. Nan Tlacotenco. Dame chance y lo veo. Nan Tlacotenco. Ompan, ni te tlaspalosto, compa, ne mochancinco. Les mando un saludo desde Tlacotenco allá a la casa de ustedes. So I'm sending a big hi from here from Tlacotenco till your house over there with you. Asha nikpatla sin notlastul. Ahora voy a cambiar mi habla al español. And now I'm going to turn my language to Spanish. Bien, hace unos instantes yo veía
los trabajos que están haciendo allá con las hojas de maíz, con respecto al maíz. Sí. A while ago, I was watching the work that you are doing with the leaves, with the corn leaves and the corn husks. So, yeah. Aquí también, aquí en esta parte los hacemos también, nada más que ahorita, pues perdón, porque no trajimos una muestra de los trabajos que estamos haciendo, pero pues la vez pasada, a lo mejor podemos traer, bueno, en la siguiente vez podemos traer algunos ejemplos. So we do that too over here. It's unfortunate that we don't have any example right now to show you, but maybe for the next time we can bring some examples to explain to you what we do. Aquí hacíamos los juegos, bueno, les llamamos los juegos tradicionales para los niños y los construimos a partir de la planta del maíz, pero ya seco. So here we call them like the traditional toys for kids. So it's something that is constituted from within the husk of the corn, and it's especially for giving those toys to kids. Hacíamos un carrito de pura cañuela, de la cañuela de las más delgaditas, y le hacíamos la rueda, los tejíamos bien, les poníamos la rueda y le poníamos una vara así como eje para que pudiese girar. And even from, how do you call, like the center of the corn, like from the stalk of the corn, we would do wheels, and we would do little cars for the kids. So we would do that for the wheels, we would put like a stick to create the axis, and we would build cars. Sí, es un juguete para los niños. Bueno, cuando estábamos niños nosotros también los hacíamos estos juguetes, y además les hacíamos unos riletes con las hojas de las partes más duras del maíz. Lo hacíamos y les poníamos también un eje, y entonces cuando los hacíamos caminar, e iban girando los riletes como si fueran simulando las hélices como de un avión. So with these cars, what we would also build is like something that we would build also when we were little and when we were kids. So we would do like this kind of moonlight, like an hélice for let's say a helicopter. So when we would like make them move with the wind, the helix would move, so it would be like a kind of like an airplane or a helicopter that would be simulated. Inclusive, pues nosotros no compraban, no llegaban así los juguetes de plástico, sino que todo era a partir de nuestro entorno, lo que teníamos ahí cercano, pues construíamos nuestros juguetes. And for us, we didn't have any toys made out of plastic. We would just have from whatever we would have around us. That's what we would use as the material to build our own toys. Ahorita, pues, por el momento es lo que puedo agregar, puedo comentar. Voy a cederle la palabra a mi hermano José. So for now, that's what I wanted to share, and I'm going to share the word now with my brother José. Para que él agregue un poquito más. Adelante, le cedo la palabra. No, he can add up a little bit more. Wait a second, because Stuart has something to say. Un pequeño momentito, José, porque tiene algo que comentar con lo que Osvaldo acaba de decir. You just gave me another idea. Me acabas de dar otra idea. And this may be a very good idea for all our people throughout Turtle Island. Y puede que sea una muy buena idea para todas nuestras comunidades sobre la isla de la Tortuga. This is actually your idea. Y de hecho es tu idea. I'm just going to expand on it a Nada little. más voy a como expandirla. We have the same things. We make very intricate dolls and toys for our children. Aquí tenemos lo mismo, hacemos muñecas y carritos para nuestros niños. Out of the corn husk. A partir de la hoja de maíz. And what you just said about that, we didn't have any plastic toys. Y lo que acabas de decir, eso de que no tenemos no tenían ningún juguete de plástico. A lot of us didn't even have toys. We were just playing outside. Muchos de nosotros ni siquiera teníamos juguetes, nada más salíamos a jugar. But now the children of the world have been made soft because the adults don't let the kids play outside any longer. Pero ahora los niños del mundo se han como que hechos suaves en el sentido de que los adultos ya no les dejan salir a jugar.
And so the more that kids are inside, they're exposed to watching television, and on television they're seeing all these flashy toys made out of plastic. Y lo más que los niños no salen a jugar, lo más que van a estar viendo la tele dentro de sus casas, lo más que van a estar encontrando publicidades que les presentan juguetes brillantes de plástico. We, you, your nation, my nation, all of our nations could be the toy makers for the children of the world. Pero ustedes, nosotros, todas las naciones de la isla de la Tortuga podrían ser los manufactureros de juguetes para los niños del mundo. If we project this correctly and utilize the scientific fact of how the plastics are destroying the world and that children's toys are made out of plastic, the stuff that they're wrapped in is plastic, the boxes are plastic, and more plastic on plastic. So if we utilize that imbalance to identify that this is how we are going to assist the world to rid the world of plastics through the number one thing that the non-native world targets is the children. We will replace their plastic toys with real toys. Entonces lo que podemos hacer es, como todo el mundo está invadido de plásticos y el plástico está de hecho matando a nuestra madre tierra, podríamos decir que ya no tenemos necesidad de hacer juguetes para los niños que están envueltos en plástico para acabar, y que podríamos hacer nosotros los juguetes naturales que los niños necesitan para volver al mundo natural y para dejar de contaminar a nuestra madre tierra. So that's your idea. Entonces esa es tu idea. And maybe we can do something about it. Y tal vez podemos hacer algo al respecto. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a la comunidad de Kanienkehaka. Creo yo que ya voy entendiendo. De Kanienkehaka community that I'm getting more acquainted with. Son lo que estamos realizando, vamos a retomar un poco el solsticio. What we are doing is like we're going to talk a little bit more about the solstice. Aquí en nuestra comunidad o en nuestras comunidades muchas prácticas se han dejado de realizar, de hacer. Here in our community there's a lot of practices that have been just like stopped. Tengo casi la certeza que en otras comunidades como los guarráricas, los huicholes, los rarámuris, no sé, los mazahuas, es probable que esta práctica sí la estén llevando a cabo o hayan hecho al menos un ritual, un ceremonial. I am certain that in other communities such as like the Wirrárica, that are better known as huicholes, or maybe the raramuris, they could have done a ceremonial ritual or something to honor this. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a todos los derivados del maíz? Bueno, se puede decir ya los residuos de haber producido la planta de maíz, que es la mazorca, ¿no? Y el resto, pues, aquí en Tlacotenco. And so what we do, for example, also with the corn is like all of what we could call residues, meaning the stalk and the leaves. Aquí en nuestra comunidad se aprovecha todo el residuo después de que haya producido la mazorca. Here we utilize everything of the corn after you already had the cob. Sí, primero es el ya seco o estando verde, sirve para alimento del ganado. First, one is still green and even dry is going to be food for the animals. Ya seco la parte central que le llaman cañuela o cañuela, servía para hacer fogatas. And once that it's dry, it's going to be used to do fires. Y sobre todo era para poder tostar. Esa cañuela servía como leña, como es muy ligero, entonces para que no se queme por ejemplo, para tostar el grano, para hacer el pinole, con esa misma cañuela tostaban el grano del maíz o el maíz, sobre todo el rojo.
Even to do something that is called pinole, which is the powder of the corn that is actually a good food. What they are going to do is to toast it, to toast the reminders, so that is going to become that food. Ahora, en la raíz, la parte de la raíz ya seco, se sacude bien, se tira toda la tierra, y eso ya después que produjo todo, ya nada más quedan los troncos y la raíz. So once you have utilized everything, the stalk, the leaves, and the only thing that is left is the roots, you're going to take the roots, you're going to take all of the earth that is stuck with the roots away. Esa raíz también servía como leña, como combustible. The root will also be utilized for fuel to make fire. Sí, sobre todo para hacer tortillas, porque es algo ligero, no nos quema. Especially for making tortillas, because it's a light fuel. Pero concretamente, ¿hacia dónde, en mi caso muy particular, hacia dónde lo quiero llevar todo esta concepción del maíz? But concretely, myself, where do I want to bring this conception of corn? A través de la pintura, la representación del maíz lo estoy llevando así como una especie de códices. O sea, yo los cuadros que realizo acerca del tema del maíz, le estoy dando un sustento histórico y con un mensaje de contenido de qué significa el maíz desde nuestra parte ancestral. So what I'm doing with the paintings of the corn is that I'm doing it like in a codex style, in the way that all of the paintings that I'm going to do about the corn are factualized with historical facts in a way that they relate themselves a story of the corn. Solamente un ejemplo fue el cuadro de la vez pasada. And an example is the picture that I showed us last time. En realidad tengo una serie de cuadros, alrededor de unos 10, 15 cuadros con esa temática, pero con diferente visión. And I have around 10 or 15 paintings around this subject, but with different visions. Desde luego, enmarcando bien, enfatizando bien desde la visión náhuatl, desde la visión ancestral. And for sure, the basis for this is the ancestral wisdom of the Nawatl. Sí, entonces la relación del maíz con Tlaloc, la relación del maíz con la serpiente, la relación del maíz con el hombre. So it's the relationship of the corn with Tlaloc, which is the honoring representation of the rain. Also of the corn with the man, the corn with, dijiste el hombre, el Tlaloc, ¿y más, José? Tlaloc tiene que ver como la deidad de la fertilidad, de la lluvia y luego la fertilidad. So Tlaloc is rain and fertility. Y luego habías dicho del hombre y de quién más? Sí, la relación del maíz con el hombre. La visión que tenemos es que, sí, bueno, son temas, ¿no? La visión del hombre ligado con el maíz. El maíz hecho hombre. El hombre del maíz. So it's the corn, how it is intimately linked to the man, because the man is like coming out of the corn, and the corn is also coming out of the man. Sí. Esta es mi propuesta artística, pero se retoma de todo este conocimiento, de este conocimiento ancestral y cultural. Le decimos en náhuatl al maíz tunacayo o tonacayo, que significa así como nuestro sustento, nuestra carne, literalmente. In the language, in the Nawatl, what we call the corn is literally meaning our, like what gives us life, what holds us, what sustains us, literally. Nan niscahuas inintlastule. Aquí voy a dejar mi palabra, mi comentario. Iquintlasocama chililia nochtlaca.
ompa michkakitihtoke, ompan ichantzíncono y tu Canadá. Les agradezco a todas las personas que me están escuchando allá en Canadá. So here is where I leave my comment. I'm thanking you very much to all of the people that are listening to me in Canada. Juan oxetlaca noike nikintlasocamate, tin oxesca campa ichantzínco campa tichmokakitihtoke. Y del mismo modo les agradezco a las personas que desde otros lugares nos están mirando y nos están oyendo. And I also thank the people that are watching us and hearing us from all of the different parts of the world. Oxetunale, oxepa tonunutzaske, ucuache. Otro día estaremos platicando todavía más. Tlasocamate. Muchas gracias. And we will be talking furthermore in another day. Thank you very much. All right, all right. Hey. No te vayas, dice, no te vayas. I got a couple of things to go back and forth on. Para hablar y discutir. Okay, first off, I have a question about your corn. Primero tengo una pregunta con respecto a su maíz. Okay, I'm not an artist, but I drew you a picture of the corn. No soy un artista, pero aquí les acabo de dibujar una pintura del maíz. This is our corn. Este es nuestro maíz. We got these two root systems in the corn. Nosotros tenemos este sistema de doble raíz en el maíz. Do you have the same double root system? ¿Ustedes tienen lo mismo, un maíz con doble sistema de raíces? Sí, y hasta a veces hasta arriba. Sí existe doble y a veces triple raíz existe. It exists indeed as a double and sometimes even triple root. Aha. Yeah. Sí. Son los que las raíces superiores, la raíz superior es la que queda a flor de tierra. And La raíz superior queda a flor de tierra, se es visible o a ras de tierra. The superior root is the one that is going to be at the surface, that is going to be visible from the outside. Mm-hmm. Okay, just give you a little bit of information about this. Solo para darles un poquito de información al respecto. Yeah, that's us too. It's visible from the outside. It tells us when we have to do the propping up of the corn. También para nosotros, cuando está visible del exterior, es cuando nos indica que tenemos que hacer la montañita alrededor del maíz para que se sostenga. That's a very important ceremony for us. We call it, in English, it's referred to as the corn hoeing, meaning to prop it up. Y esa es una ceremonia muy importante para el maíz y eso lo identificamos como decir como abrazar el maíz, digamos así. Okay, now I'm going to give reference to a picture that is not yet complete. Y ahora les quiero hablar de una imagen que todavía no está completada. Like a puzzle, pieces of the puzzle. Porque es como armar un rompecabezas. Something you said about the men coming out of the corn. Algo que ustedes dijeron ahorita de cómo el nombre viene del maíz, José. And that the corn comes out of us. Y que también el maíz viene de nosotros. We are intimately linked to the corn. Estamos ligados íntimamente al maíz. Okay. There's something else here. ¿Hay algo más aquí? For me, all my life, I grew up in ceremonial cycles of the longhouse. Yo viví toda mi vida creciendo con los ciclos ceremoniales de la casa larga. And at 2 different times of the year, there are men, exclusively men, who utilize the corn husk mask, because the men are the spirit in that garden to protect it. Y en 2 ocasiones durante el ciclo anual, los hombres, solamente los hombres, van a utilizar una máscara con hoja de maíz porque ellos son los protectores del jardín. But at the same time, the corn bean and squash are identified as the 3 sisters. Pero al mismo tiempo, el maíz, el frijol y la calabaza son los que se llaman las 3 hermanas. And at the same time, we know that the corn does not grow naturally within creation, that it was created
by our ancestors. Y al mismo tiempo sabemos que el maíz no fue creado naturalmente por nuestra madre tierra, sino que fue creado por nuestros ancestros. And at the same time, we know that for us, for you to be who you are, for me to be who I am, that of course, it's because of that journey of the corn from the beginnings of as far south as you can go, right up until you, right up until me. Y al mismo tiempo sabemos que para que tengamos maíz es porque él viene del camino del maíz y que empezó desde la punta más hacia el sur y que pasó por ustedes y así llegó hasta mi territorio. The corn is synonymous. It is the origins of the people of peace. Y el maíz es un sinónimo de la gente de paz. So when it's identified that the people created the corn, Entonces cuando se dice que es la gente la que creó el maíz, we are looking back at a time that is right near the very instance of creation. estamos contemplando un punto en el tiempo que está muy cercano a la creación, al momento de la creación. Because as we know, that contrary to the God syndrome, which is the lie that the whole world lives by now, that God made man. Porque como sabemos, en oposición a la mentira de las religiones de dominación masculina que dicen que fue Dios que creó al hombre, This, of course, is a lie, por supuesto es una mentira, because we know where men comes from. porque sabemos de dónde viene el hombre. Men come from women. El hombre viene de las mujeres. So in the God syndrome, the lie of God, the God story, is that God made man, and then basically it's an afterthought. Oh, okay, man needs somebody to keep him company. All right, let's make women. Entonces, en el síndrome del Dios es como que el Dios que crea al hombre y después como, ay, pobrecito hombre, está solito, hay que hacerle una mujer. Entonces es como un segundo pensamiento. Only a stupid person would believe such lies of religion. Pero solamente alguien estúpido creería estas mentiras de la religión. Because we know that creation is female. Porque sabemos que la creación es femenina. Regardless of what anybody wants to believe today, when we're looking at the diversification of creation now, we can see male in all things, yeah, that it takes a participation of female and male. Poco importa lo que se quiera decir, se sabe que hoy para la creación sí se necesita la participación femenina y masculina. But when we go back to the very beginnings, the very instance, before anything physical existed, Pero cuando vamos al origen de la creación, antes de que algo físico existiera, the first physical thing that existed, la primera cuestión física que existió, in order for it to continue, para que pueda continuar for something to grow out of it, y para que algo crezca de ello, identifies that first thing is female, a life giver. identifica que es algo femenino primero. And so when we follow the natural scientific process, well, here's the first thing. If we're just looking at that, we don't know if it's male or female. Entonces, cuando vemos algo y vemos lo primero, no podemos saber si es femenino o masculino. And if that thing just died, we would not know. There's no gender upon it because it does not reproduce itself. Y si eso muriera, no sabríamos qué es porque no tiene género, entonces no sabríamos. But the fact that we are here means we can go backwards and we can find that the first thing gave birth to the second thing. Pero el hecho de que estemos aquí nos identifica que fue la primera cosa que dio nacimiento a la segunda. And so the first thing is proven scientifically to be female. Entonces es científicamente probado que la primera cosa tiene que ser femenina. That tells us, if we follow what we know to be true today, I know I was born from a woman. I know my sons were born from a woman. Y eso nos dice, la verdad, lo que ocurre el día de hoy es que yo nací de una mujer, mis hijos nacieron de una mujer. So if we just imagined all the time from the instance of creation right up until now, remove it. Take all of that out. Entonces, si imaginamos el primer instante de la creación y el día de hoy, quiten todo lo que está en medio, We will see the first thing, our original mother. vamos a ver la primera cosa original, a nuestra madre.
And then we will know what the second thing is. Y de ahí vamos a saber cuál es la segunda cosa. It is us. Somos nosotros. She made us. Es ella quien nos hizo. Contrary to the lie of the God syndrome, it's not that, well, man was lonely, and so let's create a woman to keep him company. Que no tiene nada que ver con la mentira de las religiones, como que el hombre estaba solito porque Dios lo creó y después tuvo que crear a la mujer. Again, that is an afterthought. She is not a part of the design of creation. Porque de esa forma, con esa mentira, la mujer se vuelve como algo secundario, que no es una cuestión original con respecto a la creación. But in the design of creation, she, out of nothing, creates through her love. Pero en el diseño de la creación, ella crea con su amor. And so, men, being the secondary, contrary to the lie of God, we are not an afterthought. Y entonces los hombres, siendo los secundarios, no somos como una consecuencia accidental como hacen presentar a la mujer en la religión dominación masculina. We are the design of love. Sino que los hombres son el producto del diseño del amor. The design of our mother. El diseño de nuestra madre. Out of her love, her concept of what love would look like, she gave birth to us. De su amor, de lo que ella pensó, ¿a qué se parecería el amor? Es así como nos dio vida. Because the son is supposed to love his mother. Porque un hijo es supuesto de amar a su madre. And as he gets older, he is supposed to help his mother. Y cuando envejece, tiene que ayudar a su madre. Make his mother happy, make her laugh, make her smile. Hacerla feliz, hacerla reír, hacerla contenta. He's supposed to sing the songs for her to dance. Y debe de cantar las canciones para que ella pueda danzar. He's supposed to provide for her. Y debe de darle lo que necesite. And when the time comes, he will put his mother into the ground the same way as how she pulled him out of the ground. Y cuando el tiempo llegue, el hijo va a poner a su madre en la tierra de la misma forma en la que ella lo sacó a él de la tierra. And so what the pieces of this puzzle is showing me, Entonces lo que estas piezas del rompecabezas me están enseñando, and connected to what you said, conectado a lo que dijiste, that the men come out of the corn comes out of us. que el hombre viene del maíz y que el maíz viene de nosotros, That we are synonymous with the action of the love of the women, and when the women made the corn, they made us. es que somos sinónimo del amor de la madre y cuando la madre hizo el maíz, también nos creó a nosotros. And this, of course, is the reason why we are so synonymous with corn. We can't get corn out of our head. It's in our body. It's in the fiber of our being. Even if we are beaten to death for 500 years, try to get all of this stuff out of our mind, we are still corn. Y es por eso que somos maíz, y a pesar de que el genocidio del colonialismo nos haya querido quitar esto durante 500 años, aún seguimos hablando del maíz, aún seguimos siendo maíz. We will still be that love that our mother created us to be. Porque vamos a seguir siendo ese amor que nuestra madre creó para que fuéramos ese amor. So right now, even if anybody else, if this doesn't connect any dots for you, Entonces, si esto no les hace que algunos puntos se unan, for me, it connects a lot of dots in that one simple phrase that you spoke. para mí hace muchas conexiones, muchos puntos que se unen con esa frase que dijiste, Of that we come out of the corn. de que venimos del maíz. Because I remember all my life through the ceremonies that those men wearing the corn husks would come out of the corn. Porque yo me acuerdo que estos hombres vendrían del maíz, cuando hablamos de estas máscaras que van a utilizar de la hoja de maíz. And it's always identified that they are the spirit of the garden, Y siempre se dice que son el espíritu del maíz, the protectors. los protectores del jardín. And when you know at the same time that the garden, the umbilical cord, provides for us. Y cuando sabes que el cordón umbilical también nos va a dar el sustento, Is this not what the men are supposed to be to their mothers? ¿no es eso lo que los hombres deberían de ser para sus madres, The providers? quienes dan lo necesario? So quite literally, I have just seen through your words how our people created the corn.
Entonces, a través de tus palabras, acabo de ver literalmente cómo nuestra gente creó al maíz. It was the love of the women, Fue el amor de las mujeres, the love of our mother, de nuestra madre. and then her creating the diversity of creation. Y en su creación de la diversidad de la creación, She was not left alone. no estaba sola. She had all her children, Tenía todos sus niños. but it was her that was not necessarily lonely, but in all her creation, there is a duality in all these things. So she needed the duality to be there with her also. Pero ella también necesitaba la dualidad como en todas las cosas. Not that she needed it to survive. No para sobrevivir. Oh, wait a minute. Not that she needed it to be. Ok, corrección. No para ser, But she did need that love to survive. pero sí necesitaba ese amor para sobrevivir. And it makes me see other things today that, of course, our survival is intimately linked with the survival of love on this planet. Y me hace ver que nuestra sobrevivencia está íntimamente ligada a la sobrevivencia del amor de nuestra madre tierra. I don't mean our survival of just that you and I are going to still be here. I mean the survival of what we are supposed to represent, the knowledge we are supposed to carry into the world. Y no hablo de nuestra sobrevivencia como la tuya y la mía, sino de lo que estamos supuestos de representar, lo que tendríamos que defender en el mundo. So, just by this interaction, I may not have known this, but there's a puzzle in front of us that has had pieces missing, and you just put a piece in that puzzle to give us a clearer picture. Entonces, con esto que acaba de ser dicho, es como si tuviéramos un rompecabezas que no está armado, y con esto acabamos de armar una pieza más de este rompecabezas. So again, I'll say, even if this is the last time we ever see each other, last time we ever communicate, we have gotten so much information from you, so much more pieces of this puzzle to give us a clearer picture that even if we don't continue this, it has been successful already. Y entonces, inclusive si no tuviéramos más comunicación, digamos que hoy fuera la última vez que nos viéramos, toda la información que ya hemos compartido ha sido ya un éxito. So, yeah, I'll say that to you. I'm very thankful for that. Entonces, muchísimas gracias por eso. Is there anything that you would like to share on that? ¿Habría algo que quisieran compartir con respecto a esto? If not, So I think we have something to share to the world. Tenemos algo que compartirle al mundo. Facing what the Christian world has said to us. Y haciéndole frente a lo que la palabra cristiana nos ha hecho. So we are glad for that, and I think we shall continue in this line, and hopefully we can change so many misconceptions about our living, about our life. Entonces espero que podamos continuar en esta línea de justamente quitar todas estas como falsas concepciones acerca de nuestra vida y de la forma en la que la vivimos. So thank you very much. Okay, we have something else now to share with you then. Entonces tenemos algo más que compartirles. Another one of our efforts within the Degani Diahadi of the Chula Wampum. Otro de nuestros esfuerzos con el Wampum de 2 días. We, of course, there's a lot of things that we're working on, areas, fields that we're working in. Por supuesto que estamos trabajando en muchos campos con respecto a ello. And a lot of the times these things
are not necessarily things that we just think about and say, hey, let's work on this. Y muchas veces las cosas en las que trabajamos no es algo como que decimos, ay, vamos a trabajar sobre eso. Like here, as you've seen, just us talking together, hey, it spawned great ideas. It revealed to us not my ideas, but our collective ideas together on things that we can work on together. Como aquí, simplemente el hecho de que hablemos de cosas hace que nuestro cerebro funcione y nos dé un montón de ideas y que como que creatividad se genere para poder hacer nuevas cosas. But sometimes there's things that we are involved in that are completely beyond our control. Pero hay veces que estamos implicados en cosas que están completamente fuera de nuestro control. Like the summer solstice, Como el solsticio de verano, cycle that's completely beyond our control. un ciclo que pues no podemos controlarlo para nada. Just like anything, again, that is cyclical within creation, beyond our control, we are exposed to it. We are a byproduct of that. Como cualquier cosa que esté dentro del ciclo de la creación, nosotros somos un subproducto de ello. So when natural things occur in creation, let's say it's the first time something occurs and we're there, well, it is going to have a reciprocal effect upon us, and we are going to do something in relation to that. Entonces, cuando algo ocurre en la creación, nosotros vamos a estar directamente afectados por eso y vamos a responder con algo. So one of the things that has been stolen from us Y algo que nos ha sido robado is our ability to stay connected to those cycles. es nuestra capacidad de mantenernos conectados con estos ciclos. And we start right from, not the cycles external to us, we'll start right from the cycles directly connected to us, that externalize from us. Y entonces no comenzamos con los ciclos externos hacia nosotros, sino con los ciclos internos a los cuales estamos conectados. One of those things that have been taken away is the natural life-giving process, the reproductive process of humans. Y una de las cosas que nos han sido robadas es la capacidad natural de los ciclos reproductivos para dar vida. Now, when we say reproductive system of humans, everybody automatically thinks and isolates themselves to the birthing process. Y cuando decimos los ciclos reproductivos de la vida, todo el mundo lo va a asociar con el proceso de nacimiento. But that process, reproductive process, includes something that is not identified through the English language, reproductive. Pero el proceso reproductivo es algo que no identifica su profundidad con la palabra de reproducción. We automatically think a baby is being born. Pensamos que un bebé está naciendo, But reproductive obviously means, well, there was something before that. pero reproductivo lo que significa es que había algo antes. And so not only does the reproductive system include the birthing process of humans, it also includes the death process of humans. Entonces, la reproducción de los humanos no incluye nada más el proceso de nacimiento, sino el proceso de muerte. But like all things taken from us, well, we're no longer familiar with the death process. Pero como en todas las cosas que nos corresponden, no estamos familiares con el proceso de muerte. We don't teach our children that, we don't teach our children about death. It's not taught in schools where we send our kids all day long. They don't teach our children about that. Y no le enseñamos a nuestros niños acerca de la muerte. Cuando van a las escuelas no hablan de eso. There is no familiarity. There's no familiarity for children any longer with that part of our lives. Y entonces los niños ya no son familiares con esa parte de nuestras vidas. And the death part of our lives is perhaps the most important part of our lives. Y puede que la parte de muerte de nuestras vidas sea una de las más importantes. Because if all you know, all you're taught about is life and it's corrupted through the
the lie of the God syndrome again? Porque si todo lo que piensas es a través de la corrupción del síndrome de Dios, The God syndrome teaches us, actually tells all the people stupid enough to believe in religion, tells them the world is there for you to, it's there for you. Go out and subdue her. lo que esta religión dice es que a la gente puede ir a conquistar el mundo porque está para eso. See you later, Harry. So when you're only thinking about all the time about subduing our Mother Earth, that is commodification. That is destruction of our Mother Earth. Entonces, cuando todo el tiempo estás pensando en someter a nuestra madre tierra, esa es la más grande corrupción. There is nothing there to temper that person's behavior. Y no hay nada que permita que el comportamiento de la persona sea templado. But if you were taught about death and the reproductive system, then everybody would think very differently about the time that they are here. Pero si pensaran con respecto a la muerte en cuanto a hablar del ciclo reproductivo, la experiencia de estar aquí sería mucho más distinta. Because the stupidity of God and anybody who follows that Porque la estupidez de Dios y quien sea que siga esa estupidez is that it reduces the person from knowing how we are recycled through this beautiful creation. reduce a la persona de saber cómo somos reciclados mediante esta bella creación. The stupidity of God is that all the people, again, dumb enough to follow God, for them, when they die, that's it. La estupidez de la gente que sigue a Dios es que una vez que mueres, pues ya se acabó todo. And so, when you die from this world, and that's it, that gives you no incentive to care for this world. Entonces, cuando te mueres y ya se acabó todo, pues no te da ningún incentivo para cuidar del mundo. That only tells you, especially when God tells you go and subdue the world, Y sobre todo cuando Dios te dice que el mundo está ahí para que lo sometas, it locks you in to being a capitalist. o sea, eso te encierra en un pensamiento de capitalista. So, in reality, capitalism is the behavior of religious people. Entonces, en realidad, el capitalismo es el comportamiento de la gente religiosa. And their behavior, what their God teaches them, is to destroy this creation. So their God that they pray to is actually the concept they created in their own mind of their devil. Entonces, su comportamiento es el que les hace rezarle a su Dios, que supuestamente les creó y les da el derecho de ir a someter a la tierra. Y entonces, cuando de hecho están rezándole a Dios, pues lo que están haciendo es rezarle al demonio. And their devil God teaches them how not to take care of their dead. Y su Dios demonio no les enseña a cuidar de sus muertos. It teaches you how to take care of the dead in a corrupted way that actually goes against your love for your loved ones. Sino que les enseña a cuidar a sus muertos de una forma que no significa cuidar, sino que va contra el amor hacia sus personas queridas. Because which one of us here would say right now, hey, let's take anybody here and we're going to cut out your guts, okay? It's going to be all right, don't worry. We'll cut your guts out. Porque ¿quién aquí diría, ok, vamos a agarrar a alguien aquí y vamos a cortarles las entrañas? No, está bien, no te preocupes, todo va a estar bien, no te vamos a cortar las entrañas. And we'll cut your brain out too. Y luego pues también te vamos a cortar el cerebro, ya de paso. And we'll drain all the blood out of your body. Y te vamos a sacar toda la sangre de tu cuerpo. Well, we wouldn't do that to our loved ones. Bueno, no le haríamos eso a nuestros seres queridos, But this is what God does to our loved ones. pero eso es lo que Dios le hace a nuestros seres queridos. God cuts the heart out of our loved ones, cuts the guts out, cuts the brain out, and takes all the blood out of our bodies. Eso es lo que Dios hace, corta el cerebro, corta el corazón y saca toda la sangre de nuestro cuerpo. And then it pumps our loved ones who are dead full of shit. Y después a los nuestros seres queridos que fallecen, les quitan todo eso y los llenan de pura porquería. And then we plant that loved one who is full of shit now into the ground, pumping all that shit into the ground. Y luego lo que hacemos es enterrar a nuestros seres queridos que fueron llenados de pura porquería y los metemos en la tierra para
hacer a nuestra tierra todavía con más porquería. And this is pretty much now the practice of all 7 billion people on this planet. Y esa es la práctica que los 7.000 millones de personas sobre la tierra aplican hoy en día. It's because, again, God is teaching your sons how to be corrupt. Y es porque su Dios les está enseñando a sus hijos cómo ser corruptos. Because, again, the God syndrome is a corruption within creation. It is man-made, and what man-made is the opposite of creation. Man created the devil. De nuevo, porque la corrupción de la dominación masculina dice que es Dios y Dios realmente es el diablo. So imagine, if we go back in time, let's imagine we're thinking from 500 years ago. Entonces, imaginen que vamos a hace 500 años. And if those people were here now looking, observing us, how we are taking care of our dead or poisoning our dead, Y si esas personas nos observaran cuidar de nuestros muertos el día de hoy, you know what those people would do? ¿saben qué harían? What they would think, I mean? Más bien, lo que pensarían. They would look in shock and see witchcraft being performed all over the land by the misuse of our dead. Estarían muy sorprendidos si verían que hubo como algo que cubrió la tierra de brujería, porque dirían, ¿cómo es posible que estén tratando así a sus muertos? That is witchcraft, what everybody on earth is doing to the dead. Lo que hoy la gente le está haciendo a nuestros muertos es realmente brujería. And so this is one of the things that we did not think about it and say, hey, this is what we want to address. Entonces es una de las cosas que no pensamos y que dijimos, queremos hablar de esto. It's something that just naturally came our way because everybody dies. Es algo que nos ocurrió porque todo el mundo fallece en un momento dado. Last year, a year and a half ago, my father died. Y hace 1 año y medio mi papá falleció. And according to the way is that if you die in the morning, you're to be buried before the sun sets. Y según nuestra ley, si tú falleces en la mañana, tienes que ser enterrado antes de que el sol se meta el mismo día. So about the last year and a half almost before my father died, we were locked into a process of caring for him. Entonces, tal vez 1 año o año y medio antes de que mi padre falleciera, estuvimos en un proceso de cuidar de él. And I gotta identify, I am so grateful that it wasn't just me who was taking care of him. It was the people in the one house that were assisting taking care of him. Y tengo que decir que no fui yo solamente quien cuidó de él, sino que fue la gente de la casa larga quien me ayudó en este proceso. If it was not for Edith, Mary Claude, and our good friend Stone, I would have been at my wit's end. I would not have had the strength and energy to continue to take care of my father. Si no hubiera sido por Edith, Mary Claude, Stone, yo no hubiera tenido la fuerza necesaria para cuidar a mi padre yo solo. But because of their strength, because they were here to assist, we were able to address things that we never think about. Again, because everything that was said, our children are not taught about. Pero gracias a esta fuerza pudimos hablar de cosas que no pensé que podríamos platicar, porque como les decía, nuestros hijos nos son robados de todo este proceso sagrado de vida y muerte. So, when he finally passed, I was confronted with a reality of, what am I going to do with him? How am I going to take care of him? How am I going to plant him in the ground? Y entonces cuando él falleció, me vi confrontado a la realidad de qué es lo que voy a hacer con él, cómo voy a enterrarlo. And I was compelled, I had no choice, because in the fiber of my being, all my life, my father was there taking care of me. Y bueno, me di cuenta que pues yo tenía que ser recíproco porque al inicio mi padre era el que había cuidado de mí. How could I justify not being there to take care of him when he returns to that child state? Y cómo yo podría justificar el no cuidar de él cuando él regresa a su estado de niño, de infancia. He helped me into this realm. Él me ayudó a venir en este mundo. And so I have to help him
out of this realm into the next one. Entonces tengo que ayudarlo a salir de este mundo e ir hacia el otro. And I don't want him to be compromised, Y no quiero que él se ponga en peligro, because he did not allow me to be compromised at any point in my life. porque él no me permitió a mí ponerme en peligro en ningún momento de mi vida. My father took responsibility, Mi padre se hizo responsable you know, in simple things like he fed me, he washed me, he wiped my ass, all that kind of stuff. en cosas simples como alimentarme, limpiarme el trasero, todas esas cosas. And so I had to do the same thing with him. Y yo tuve que hacer lo mismo por él. I experienced what he done for me. Experimenté lo que hizo él por mí. And literally, again, these are the people that helped to make that happen. Y literalmente son estas las personas que ayudaron a que eso ocurriera. And together, when we reached the end of his journey, we all learned together how to take care of our dead. Y cuando su viaje terminó, juntos pudimos aprender cómo cuidar de nuestros muertos. It did not cost me one single cent, not one penny. Y no me costó ni un solo centavo. There's no cost to it. No hay costo. If an animal dies in the forest, is there a cost to it? Si un animal muere en el bosque, por ejemplo, ¿le costaría algo morir? If a human dies, how could there be a cost to it? Pero si un humano muere, ¿por qué tenemos que pagar por eso? So anyways, these are parts of the things that we had to deal with. Not having him pumped full of toxic chemicals so he wouldn't poison the earth. Imagine all his life he stood for the earth, and his last action is going to be to poison the earth. No way was I going to allow that to happen to him. Entonces, una de nuestras cosas más importantes fue el de hacer que mi padre se fuera a enterrar sin químicos, porque imagínense, es alguien que ha defendido la tierra toda su vida y de repente su último acto va a ser irse a la tierra completamente contaminado de químicos. Pues no, yo no pude haber aprobado eso y permitido que eso ocurriera, pero para nada. There's a lot more to this story. Anyways, it really tested me. It really tested my manhood, my integrity. And bottom line is the event of my father passing and being buried made national news. It made news around the world. Y bueno, en pocas palabras puedo decir que esto fue algo que puso a prueba mi hombrudez, como diría esto, el hecho de que soy hombre, tuve que defender todo lo que tengo que defender con lo que soy como hombre, y de hecho el enterramiento de mi padre fue algo que fue en noticias nacionales, fue en noticias inclusive internacionales. And I'm very proud of what my mother and father made me, how they created me, how they taught me. Y estoy muy orgulloso de cómo mi madre y mi padre me crearon, me formaron, me criaron. Because it provided me with integrity right up until the last second that my father was passed from this world, and we dealt with him in the natural way, and he was put away in the proper way. Porque lo hicimos con integridad, el hecho de que mi padre se fuera de la forma correcta de este mundo. As a result of this, a lot of people contacted us from around the world. Y como resultado de esto, varias personas del mundo nos contactaron. And at the time, you know, people were saying, because the event, like I said, it made national news. People were saying like, wow, you know, this kind of stuff. But to us, we were in it at the time, and we didn't see it as anything except a very big headache. Y bueno, la gente nos dijo, wow, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero nosotros mientras estábamos en el momento, pues nada más lo veíamos como un gran dolor de cabeza. The non-native world in its entirety gave us a headache in taking care of our dead. Porque es el mundo no indígena el que nos impone un dolor de cabeza que no nos permite cuidar de nuestros muertos de la forma adecuada. But with other people, they did not even get that headache. Mientras que otras personas no tienen ese dolor de cabeza. Other people just succumb to the status quo. Otra gente simplemente se somete al statu quo. But we didn't. Pero nosotros no hicimos eso. And so, of the people who've contacted, it made us aware of that there's a movement of people
non-native people who don't want to stay in the corruption, who want to change the corruption. Y de la gente que nos contactó, nos dimos cuenta que hay un grupo un movimiento, de hecho, de gente que no quieren que esto siga ocurriendo de esta forma, que no quieren que esta corrupción continúe. And I was not aware of such people Y yo no existing. sabía que esta gente existía. Because there's not the proper communication that exists between us, between the native and the non-native. Porque no hay una forma adecuada de comunicación entre los indígenas y no indígenas. But I can say, because we held on to our integrity right till the end, it sparked something in the non-native world to then have the proper connection. Pero puedo decir que algo ocurrió porque mantuvimos nuestra identidad y hizo que una chispa se despertara del mundo indígena al mundo indígena. So there's a group of people who are dealing with humans' reproductive system. Entonces hay un grupo de gente que está tratando con los sistemas reproductivos de los humanos, But up until now, they are only identifying it as the death process. pero hasta ahora lo identifican como el proceso de muerte, But it is the reproductive. pero es reproductivo. Because the person who dies is contrary to religion, is not just dissolving, Porque la persona que muere, a pesar de que la religión diga la mentira de que se disuelve y no existe nada más, they are being born into the next realm. That is reproductive. lo que es cierto es que están naciendo hacia la otra dimensión, y esto es lo que es reproductivo. But if we take their essence and we poison it and we manipulate it and we destroy it, we pervert it, then this may hinder the person from being able to travel into the next realm properly. Pero si tomamos este proceso y lo pervertimos y lo manipulamos y contaminamos a la gente y lo hacemos de una forma que no corresponde, a lo mejor esto va a hacer que bloquee a la persona de irse de la forma adecuada de este mundo. Now, there is no way to prove that. Y no hay forma de que podamos probar esto. But if we do look at the proven scientific cyclical processes of our Mother Earth, Pero si vemos los procesos científicos comprobables de nuestra madre tierra, we can see that when, like the skin falling off of your body, we can see when that happens, that means that there's already a reproductive process that has been happening, because the skin isn't just going to fall off your body, leave an exposed part, and then build more skin there. It is a simultaneous event. vemos con un ejemplo simple de la piel que se cae de las partículas de piel que se caen de nuestro cuerpo. No es como si va a sobreponerse una célula de piel cuando hay una que todavía está ahí. Es un proceso simultáneo. Mientras una cae, la otra nace. So there is a huge correction that needs that needs to be done on our Mother Earth, because 7 billion people are all carrying out a male dominant corruption. Entonces es un gran proceso de curación el que se necesita, porque los 7 millones de personas que viven sobre nuestra madre tierra están haciendo las cosas de forma corrupta. So while the few people here are not going to change 7 billion people, we're not going to go knocking on doors, 7 billion of them, and say, hey, change. Y las pocas de personas que estamos aquí no vamos a cambiar el mundo entero, no vamos a ir a tocar la puerta a 7 millones de personas y decirles, hey, cambien. We have to filter out the information into the society, of course, through people in that society. Tenemos que filtrar la información mediante gente que se encuentra en esa sociedad, por supuesto. Our communication must return back to the way it was prior to the non-native leaving their homelands from across the great waters. Nuestro proceso de comunicación tiene que volver a ser el mismo originalmente antes de que la gente dejara sus casas del otro lado del océano. Now, it doesn't mean they have to go home, Y eso no significa que tienen que volver a casa, because we would never say that to those children next door in that house who are getting tortured or who are yelling and screaming because their parents are crazy. We would not go and save them and say, you have to go back to that house. porque nunca le diríamos a unos niños que están siendo abusados en la casa de al lado, decirles, no, regrésense a su casa. You know what
we would do with such children? ¿Saben qué es lo que haríamos con estos niños? We would adopt them. Los adoptaríamos. We would offer them shelter in our house. Les ofreceríamos refugio en nuestra casa. Only a crazy person would say, no, get out of here. You don't belong here. Go back to your craziness where you're probably going to get killed, raped, murdered, everything. Solamente una persona loca diría, no, 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 vete de aquí a donde vas a volver, a donde te van a volver a matar y a hacer todo. So it is a matter of that we may be still locked into a 500-year war. Entonces es un hecho que estamos encerrados en una guerra de 500 años y más. But our weapon in this war is not the same weapon as the one who has made us or who has made them our enemy. Pero los que hacen nuestras herramientas, los que nos hacen, los que nos dan estas herramientas son nuestros enemigos. You cannot fight male dominance and war mentality with more male dominance and more war. Y lo que es un hecho es que no puedes pelearte contra la guerra y contra la dominación masculina con más guerra y más dominación masculina. And you will never get rid of male dominant war mentality by warring upon it. Y nunca te vas a deshacer de la dominación masculina haciéndole la guerra. There is only one way, Hay solamente una forma. and that is to use the one true non-weapon, Y es our la, mother's love. la de usar la no arma de guerra que tenemos, que es el amor de nuestras madres. And so our mother's love will take care of all her children, especially when they pass. Y entonces es el amor de nuestras madres el que va a cuidar de sus hijos, especialmente cuando fallecen. Within our Mohawk class, Wahiakeron had identified that when we're coming up to a part of the law that deals with the dead, Y en nuestra, death rites, dead ceremonies. nuestra clase de Mohawk, de Kaianerahserakowa, nuestro profesor ya identificó que en la parte de la ley hay una parte que habla acerca de las ceremonias funerarias, de cómo nuestros seres queridos dejan este mundo. It's a very sacred process that all humans have lost, but all humans must get back. Y es un proceso muy sagrado que todos los humanos han perdido, pero al cual todos tienen que volver. So, all of that being said, now I'm going to introduce you to, I'm not really sure who's here, as a friend of ours. Who's it from? It's Jen, and she's a friend, well, she's in the group with Joe. Okay. The Deathcare. There was a guy who contacted us, who was the contact. His name is Joe. He was supposed to be here, couldn't be here today. So there's another representative from the group, and they're here to identify what it is they are doing. We are not right now at the moment, we can't say we are completely working together, but we are now connected to begin that process. Todo eso lo que acabamos de decir es porque aquí tenemos una de las participantes, es también Jen, y Jen es una persona que nos puso Joe en contacto. Joe es uno de los chicos que nos contactó después de que el papá de Stuart falleció, y entonces fue así que supimos que hay un grupo que está dedicándose a hacer que la forma en la que cuidamos de nuestros muertos vuelva a ser de su forma sagrada que tiene que ser. Okay, just before you start, Jen, just to identify this also, that again, the reproductive system, it's not just about the people being born, it's about the people dying, it's about the midwives, it's about the babies being born. So we look at the whole process, and that whole process, every part of it is being attacked. It is a female process, the process of our mothers, but there is a male dominance attacking that whole thing. This is the origins of our identity that is being attacked. Y antes de que comiences, Jen, solamente para identificar que cuando hablamos de ciclos reproductivos, por supuesto hablamos de la muerte, pero también hablamos del nacimiento, de los bebés, de cómo las mujeres dan a luz, de las mujeres parteras. Es todo el ciclo de la vida y de la muerte. So with that being said, Jen, just keep in mind that Edith has to translate. So there you go, the floor is yours. Entonces, una vez esto siendo dicho, Jen, nada más considerar que hay que traducir, entonces si puedes hacer frases cortas para que esto pueda ser. Thank you, Jen.
Thank you so much. I am so grateful to be with you all today. And I have been listening and deeply touched by so many things that have been shared. I'm here representing my friend Joe. I live in the Outaouais in Quebec. I am Jennifer Louise, the daughter of Jacqueline Flora and the granddaughter of Flora Camden. And I grew up on the West Coast in British Columbia. Okay, I'm just going to take a minute to translate. Entonces, muchísimo gusto de estar con ustedes, estoy muy contenta, estuve escuchando y hubo muchísimas cosas que me tocaron profundo en mi corazón y estoy aquí para representar a mi amigo Joe. A Joe lo conocí y bueno, yo soy Jen y soy hija de ¿cómo se llama mi mamá? Flora Jacqueline, y soy nieta de Flora. Y estamos en la región del Outaouais, en lo que se conoce como el Ottawa. And I have joined this group. I first would like to introduce this group that I am a part of in the Outaouais, and then I share just a little bit about how I came to this work and how it maybe resonates with some things that have been shared. Y entonces primero me gustaría presentar al grupo al cual estoy representando en este momento, del cual hago parte, y cómo cosas que puedo compartir pueden resonar con cosas que ustedes ya comentaron. This is a small fledgling community grassroots group that is starting in the Outaouais. Y este es un pequeño grupo de comunidad a la base y que está emergiendo en el Outaouais. And our name in English is Community Deathcare Québec, in French, Soins Communautaires de la Mort Québec. Y en inglés y en francés, nuestro nombre del grupo es el Grupo de Cuidados Comunitarios de la Muerte de Quebec. And I met this group. I have myself, when I was birthing my daughters, I have two daughters, I was very involved with the birth work and the work to try and myself and other women to feel empowered to birth in a natural way and to birth at home. And I start this, sorry, I'm saying too many words. Entonces, ¿cómo encontré este grupo? Es desde el momento en que yo misma di a luz y vida a mis dos hijas. Entonces, en la época yo estaba muy inclinada a hacer la promoción del nacimiento natural y del nacimiento en casa. And now, as I am in my 50s and my parents have died, I am seeing the same exact horrors, the same difficulties, the same asleepness around death as there is around birth in our culture here in North America. Y ahora que mis papás, bueno, que ya estoy en los años 50, que mis papás fallecieron, me estoy dando cuenta de que los mismos horrores a los cuales estamos sujetas como mujeres para dar vida es lo mismo que se impone cuando se trata de ver con la muerte. So this group that I'm a part of, we are wanting to learn ourselves about reproduction, about the proper way of being with our loved ones around death, and how to reclaim this as something that is natural, that is part of, that needs to be part of our lives. We are in a stage, I would say now, of learning how far we have come from understanding how natural this should be. Y entonces ese grupo con el que estoy trabajando, nuestro primer objetivo es el de reaprender todo lo que hemos perdido con respecto
al cuidado natural que le debemos dar a nuestros muertos. Entonces, ese es el estado en el que nos encontramos, como a saber qué es lo que hemos aprendido a hacer. Concretely, a project that we're currently working on, you've spoken of the poisons that get put in bodies in the embalming process. And the first time I saw a film of the embalming process, I was just horrified. And so we have made a petition, and we have committed to going to our local community farmers markets to get signatures, because we know that in the UK, the formaldehyde that is put in bodies in the embalming process has been banned. It is no longer permitted in England. Here it is not, it is legal, and we don't want it to happen anymore. Mm-hmm. So one of the main issues, entonces una de las cuestiones principales con esto es que hemos visto cómo van a llenar de químicos a nuestros muertos cuando son obligados a llevarlos a algún lugar y que los van a inyectar para que pueda durar más su cuerpo. Entonces, por ejemplo, el formaldehído, que es una de las cosas que son más utilizadas, en el Reino Unido ya está prohibido el formaldehído, pero aquí es algo que sigue siendo legal. Y cuando yo vi una película del proceso de embalsamiento que hacen del cuerpo, es una cosa tan completamente horrificante que no quise tomar parte de ello para nada. Entonces, por eso estamos tratando de hacer que eso sea detenido. Thank you. So this is one project, and we have in the fall also a project of, we call a Swan Song Festival, but a festival at the time of the harvest. And it is an initiative to try and bring people to talk about death and understanding birth and death as a natural process. There's so much fear and misunderstanding about it, and very false ideas about it. So we're trying to find ways to educate people. So we have this festival that we're just organizing. Y otro de los proyectos que tenemos es que vamos a organizar un festival que va a ir de la mano con la época de la cosecha. Y en este festival vamos a hablar de las cuestiones de la vida y de la muerte, porque mucho de lo que hemos observado es que la gente tiene mucho miedo. Entonces hay muchas falsas ideas, muchas preconcepciones, y entonces lo que se tiene que hacer primero es hablar al respecto. And I say one more thing that we're currently working on is we have been meeting with a woman who expressed openness to us, who works at the co-op, the funeral co-op in Outaouais. And we're very aware that the funeral industry is completely controlling the laws and charging people extraordinary amounts of money and making it impossible for people in Quebec who want a process, a natural process. They want to return their loved ones to the earth in a natural way. It is currently not possible to do so in Quebec. Y en estos momentos en Quebec, para la gente que quiere que sus muertos regresen a la tierra de una forma natural es algo imposible, porque lo que ocurre es que son las compañías funerarias las que se encuentran en control de las legislaciones. Entonces, por el momento está completamente prohibido. Afortunadamente tenemos un contacto con una mujer de la coop funeraria de Outaouais y es con ella con la que estamos trabajando para poder hacer cambiar esto. So it's early days for us, and we are, I am extremely grateful to Joe for his leadership and for his, how he reached out to you because of what he heard about how the kind of honorable way that you honored your father in his passing. I think he was very touched by that and reached out to you. And I think we are in the process of learning ourselves
and of wanting to reach out to other people and other who have similar understanding of how death is part of life. Y entonces estoy extremadamente agradecida, Joe, por su liderazgo en el asunto y cómo les contactó a ustedes después de haber escuchado esta historia de cómo enterraste a tu papá, Stuart. Entonces es algo que es muy importante para nosotros en este momento, el encontrar gente que tiene la misma comprensión y la misma necesidad de cambiar esto. Thank you very much for allowing me to be with you all today. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Thank you so much. Okay, Nyawagoa, thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. It's a very heavy subject. Personally, it's a very heavy subject. Es un tema bastante pesado, inclusive personalmente para mí. The subject of what we had to go through when my father passed. El asunto por el cual tuvimos que pasar cuando mi papá falleció. But dealing with the dead is not a heavy subject. Pero el tratar con los muertos no es algo pesado. Very fortunate again, like I said, I am very fortunate, very proud of the way that my mother and father raised me. Soy muy afortunado, como ya lo he dicho, de la forma en que mi mamá y mi papá me criaron. That again, it was always within the ceremonial cycle of the longhouse. Que siempre fue en el ciclo ceremonial de la casa larga. And in the longhouse, it is a constant. You are walking in this world alive, and you are always walking with death. Y en la casa larga es una constante. Siempre caminas de la mano con la vida y con la muerte. And it was something that was known to me ever since I was a little kid, because it is something that is taught in the longhouse. Y fue algo que yo aprendí desde chiquito como niño, porque es algo que se enseña en la casa larga. So it's like theory, you know, like if you're in school, you're getting theory. Entonces es como la teoría. Si estás en la escuela, tienes la teoría. Until you get in the real world. Hasta que llegues al mundo real. And then sometimes you'll find that the theory, yeah, maybe it works. Sometimes you might have to do a few little adjustments yourself to make it work. Y a veces encuentras que la teoría funciona, pero tienes que hacer un poco de ajustes para que funcione en el mundo real. What I learned all my life in theory, I had to make some very big adjustments to make it happen in practical application. Pero lo que yo aprendí como teoría en mi vida, tuve que hacer ajustes muy grandes para que pudiera funcionar como aplicación real. But again, I am very thankful I was not alone. I had the help of my sisters and brothers. Pero de nuevo estoy muy agradecido de que no estaba yo solo y que tuve la ayuda de mis hermanas y hermanos. So when it came time for practical application, I was not left to decide, like, within my own head, am I going to do this or am I going to, you know, whatever. Entonces, cuando llegó la hora de la aplicación real, no tuve que yo enfrentar eso solo, como decidir en mi cabeza, voy a hacer esto, ¿no? When it came down to the wire, Edith was there, and even if I didn't ask her a question, I would say, oh, this is what's going to happen. Y cuando el evento pasó, Edith estaba ahí, a pesar de que no le fuera a hacer una pregunta y decirle, esto es lo que va a ocurrir. And even if she didn't have a response, it didn't matter. Just the mere fact that she was there and having like a soundboard type of relationship there, it helped me to have a clearer mind in the moment. Entonces el hecho de que simplemente ella estuviera ahí sin tener necesidad de decir algo o hacer algo era como una cuestión que me daba más certitud. Now, everybody else, like we said, because of so many threats, law, that kind of stuff, everybody else just succumbs and they go with the status quo. Y debido a lo que ya se dijo, como las leyes y todo esto, eso pone miedo a la gente y hace que se someta a estas leyes. And now that I think about it, with this, my father's passing under my belt, now that I think of this, so many people are so unfortunate
they are so controlled, forced by corrupt government, by a corrupt economy, to do something to your loved ones that you would never think of doing. Y ahora que lo pienso en ese sentido, es tal la corrupción de los gobiernos alrededor del mundo que van a hacer infligible esto a los muertos cuando uno nunca podría decidir hacerle esto a nuestros muertos. So this collaboration or this relationship that we are building, Entonces esta colaboración o esta relación que estamos construyendo, this may only be here in our part of the territory, like throughout Turtle Island, from as far south to as far north you can go. Maybe, I don't know, maybe this is the only place where there is this type of relationship between the native and non-native people for this specific thing about the reproductive system. yo me preguntaría si alrededor de los territorios de la isla Tortuga, hay un diálogo como el que está existiendo entre nosotros, entre pueblos originarios y no originarios, con respecto a los asuntos más importantes que nos atañen, que es justamente el proceso de vida y de muerte en su ciclo reproductivo. And this is what makes this relationship so important. Y esto es lo que hace que esta relación sea tan importante. Because I know that for the non-native people, I know you could never do what I did. You would not be able to get away with it. Porque yo sé que los no indígenas jamás habrían podido hacer lo que yo hice, no podrían haber salido completamente inmunes. And that is unfortunate for so many people because, again, at the end, you have to totally disrespect your loved one. Y eso es muy desafortunado e injusto para la gente, porque eso les indica que al final tienen que faltarle al respeto a sus seres queridos. Now you got to think of the psychology of what it does to humans. Y hay que pensar en la psicología de lo que eso le ocasiona a los humanos. There are two avenues, well, not two avenues, there's two different aspects here to consider. Hay dos aspectos que considerar aquí. We're all used to burying the dead, which is our elders. Todos estamos acostumbrados a enterrar a nuestros muertos, que serían normalmente nuestros ancianos. So when your elder dies, it's usually their parents. Y cuando alguien anciano fallece, normalmente sería tu madre o tu padre. The one that loved and took care of you and provided and, like we said, changed you, gave you your toys, sang you songs, danced with you, all of these things. Quien te cuidó, quien te limpió, quien te bañó, quien te danzó, quien te dio juguetes, quien cuidó de ti. And then at the end to be forced to compromise your love for that person. Y al final el comprometer tu amor por esta persona. This causes a heavy trauma upon the person who is left. Eso genera un gran trauma en la persona que se queda en él. And what the trauma is that you are being broken. As a human, your spirit is being broken. Y lo que ocurre como trauma es que tu espíritu humano está siendo roto. For your loved ones, for your parents. Roto de tus padres. Now imagine the people who have to bury their children. Ahora hay que imaginar a los padres que tienen que enterrar a sus hijos. None of us want to consider this. Hopefully it doesn't happen, knock on wood, to anybody. Nadie quiere pensar en eso y hay que tocar madera para que esto no ocurra a nadie. But imagine if you got to bury your children that way. Imaginen si tienen que enterrar a sus hijos de esa forma. That is the equivalent of you being raped. Es lo mismo como si ustedes fueran violados. A spiritual raping. Es de hecho una violación espiritual. And you may not think about this, but afterwards the integrity of the person is compromised so much that it's going to be hard to find the human in there after that. Y puede que no lo piensen, pero su integridad va a estar comprometida a tal punto que después no van a poder encontrar al humano. So this collaboration is important for every person on the planet. Entonces esta colaboración es muy importante para todas las personas en el planeta. Because the non-native people have no choice but to go through this long, waste your time process of lobbying
politicians who are first prefer to be lobbied by the funeral industry because they'll make money off of them. But you lobbying them, they're not going to make no money off. Porque obviamente están las compañías funerarias que hacen el lobbyismo y ellos nada más están ahí para sacar dinero. So the deck is stacked against you in the non-native world. Entonces es como si todo estuviera en contra de ustedes en el mundo no indígena. So it shows the importance, the necessity to make the link with the native people and the non-native people so that we can stand on this very important issue together. Y eso nos muestra la vinculación tan importante que tiene que hacerse entre indígenas y no indígenas con respecto a este asunto. And in the big picture, you can say that if they're not doing it in England, where all the non-native people basically originate from, if not England, Europe, whatever. Y en general podemos decir que si no lo están haciendo en Europa, en Inglaterra, then how could your government insist that you carry this out here in Turtle Island in our land? Entonces, ¿cómo puede el gobierno exigir que esto se haga aquí en la isla de Apertura, en nuestra tierra? It brings a larger picture into view. Eso trae una imagen más clara a la perspectiva. Truly, the level of slaves that you in the non-native world are. De hecho, el grado de esclavagismo en el cual se encuentra el mundo indígena. And I know, because I talk to non-native people, I know you don't want to be slaves. Y yo no sé por qué hablo a la gente indígena que ustedes no quieren ser esclavos. But it's like, as a slave, your hands are shackled, your neck is bound, and no matter what you want to believe, no matter what, your slave owner is gonna, when he sees that you're getting a little too much freedom, he's gonna yank your chain, he's gonna tie you up more rigorously. Pero como esclavos, cuando el dueño de los esclavos se da cuenta que si quieren escapar, les va a ejercer más fuerza para no dejar que se liberen. So this, is that here or is it from the? Sorry, that's me. Oh, okay. Weird. Just went by, sorry. Yeah. Yeah, already they're after us. It's out in Vancouver. I'm out in Vancouver, yeah. Está persiguiendo la policía, dice. Speaking about the shackles and all of that, the laws and all of that, right? So this event that you are planning, what'd you call it? Festival of The Swan Song Festival. Entonces, este festival que están planeando, que le llaman el Festival de la Canción del Cisne, we have to promote it or push it out in such a way that it's not just the people who think that they are going to be the next ones dealing with that. tenemos que promoverlo a tal punto que alcance a la gente, que no solamente aquellos que piensen que son ellos quienes van a tener que hacer frente a la muerte próximamente, It's got to be children. sino a los niños. Children got to learn. Los niños tienen que aprender. And it can't be just about death. Y no puede ser solamente con respecto a la muerte, Because what they are doing in death, they are doing the exact same thing in the birthing process. porque lo que le están haciendo a la muerte están haciendo lo mismo en el proceso de dar vida. It is the conduct or the practice of death is synonymous with the corruption of C-sections that they are inflicting on women around the world. Su conducta con la muerte es equivalente a lo que le están infligiendo a las mujeres de obligarlas a tener cesáreas cuando están dando vida. And to have C-sections, then that means you have to remove people who have knowledge of the birthing process. Y el hacer cesáreas implica que están quitándole a la gente su capacidad de conocer cómo dar vida de una forma natural. And so right now, midwives around the world are under attack. Entonces las parteras en este momento alrededor del mundo se encuentran bajo amenaza. So to talk about death Entonces hablar de la muerte must be to talk about the birthing process. equivale a hablar del proceso de la vida. Must be to talk about the midwives Tiene que hablarse acerca de las parteras and how we raise our children. y cómo educamos a nuestros hijos. Because through that whole process, humans are removed
from that process. Porque con este proceso es como si hoy los humanos estuvieran obligados a no existir en ese proceso. It's not humans bringing our babies into this world in a human way anymore. Now it's some monsters in a terrorist medical industry that are cutting our mothers open. What's the word here? Where you disrespect the human body? No. Desecrating the living bodies of our mothers. Y ahora no se está dando la vida de la forma natural en la que los humanos lo hacen. Ahora es una industria médica que está rebanándole el vientre a las mujeres para desacralizar su cuerpo y su proceso de la vida. And on the other end of the spectrum, what we're talking about, the death process, being lies rammed down to people's throats. Y del otro lado, cuando hablamos de la muerte, todo está obliga a la gente a hacer algo que no quiere. And in between these two slices, what we have in between is a shit sandwich. Because all that's in between, through the education, we're feeding our children that shit to teach them that, yes, this is what you do. You have your children unnatural. You do C-section, desecrate our living mother's body. And then you do the same thing to the dead mother. Entonces estamos en los dos extremos de la vida y de la muerte, y en medio está nuestra vida, y es como si fuera un sándwich de porquería entero, porque todo lo que está en medio es la educación que se le da a los hijos para que no puedan respetar a nuestra madre tierra y para que no puedan entender el proceso sagrado de la vida y de la muerte. So I just learned something new here. Humans, the existence of humans is a shit sandwich. Entonces yo acabo de entender algo en este momento. La vida de los humanos es un sándwich de porquería. And we're being forced to eat it. Y estamos siendo obligados a comerlo. So the collaboration, not just here between us, but everywhere with all our peoples in the South. So you have to have this relationship also. It has to start with the non-native, start this relationship with the non-native people, so that together we can address what is happening, one of these corruptions, what's happening to our humanity. Entonces, en todas las naciones de la isla de la tortuga tendríamos que hablar de esto, tendríamos que tener más relación con los no indígenas para poder abordar estas corrupciones que están siendo infligidas en nuestra humanidad. Okay, so as soon as you have this, whatever you're going to use to promote this, the Swan Festival. Yes. Entonces, tan pronto tengas el póster o cómo van a promocionar este festival en la cosecha. The Swan Song Festival. La canción del cisne, el festival de la canción del cisne. That you send it to us and we'll share it with everybody that we can. Entonces nos la pueden enviar y la vamos a poder compartir con todo el mundo. And what we were working on is that with the midwives in the south. Y lo que estamos trabajando también es que con las parteras en el sur. We done a Zoom session like this with them about 2 months ago, but they did not want it live Zoomed at the time. They didn't want a live stream because they are under threat of death. They are being attacked. Hicimos una conferencia virtual con ellos hace un par de meses, pero ellas no querían que fuera en vivo porque están bajo amenaza literalmente. Where the midwives are now, they have to hide. En donde se encuentran las parteras ahora es que tienen que esconderse. For their own safety. Por su propia seguridad. Imagine a person who dedicates their life to the birthing process to assist others in this, and these people are under attack, threat of their lives. Entonces se puede imaginar que las mujeres que ayudan a que la vida venga al mundo se tienen que esconder porque su vida está en peligro. Everybody needs our help. Todo el mundo necesita nuestra ayuda. It's that we all need each other's help together. Es decir, que nos necesitamos entre ayudar. So we give thanks for this process because it is connecting so many things of our humanity that has been gone, lost for a long time, even the things that we were not aware of. Entonces damos gracias por este proceso porque está reconectando cosas comunes en nuestra humanidad, inclusive aquellas de las que ni siquiera sabíamos. Okay, on this issue, I think we've gone the whole circle on this. Entonces creo que hemos hecho el círculo completo en este asunto. Unless there's something that you
left out something that you want to give a final statement on. A menos de que hubiera algo bien que quisieras agregar. Okay. Just thank you. Deep gratitude. Okay, is there anything that anybody wants to say on this? If not, we're going to move on. ¿Hay alguien que le gustaría decir algo? Si no, vamos a poder continuar. Okay, we just got a very important notice here. Now, this is important for everybody. Nos acaban de dar una gran noticia aquí. For the ones who don't understand. Traduccion hamburguesas. It's important for the world. Es muy importante para el mundo. We gotta have food in our bellies to tackle all these issues. Hay que tener comida en la panza para poder hacer estas cosas que hacemos. Okay, is there anybody who has anything to say on this issue? If not, like I said, we'll move on. Entonces, si nadie más tiene nada que decir, vamos a poder continuar. I'd like to say something about what you said, Stuart. It's just to come back to what happened with your father. Introduce yourself. Oh, sorry. For everybody. Yeah, my name is France, and I'm the daughter of Giselle and the granddaughter of Angelina and the great-granddaughter of Hermeline Loisel. Entonces me llamo Franz y soy la hija de Giselle y la nieta de Hermelinda. The great-granddaughter of Hermeline Loisel. La bisnieta de Hermelinda. And if you can give a brief explanation as to why you're here, the affiliation, so people know who you're. ¿Puedes explicar un poquito de quién eres para que la gente pueda entender cómo es que estás aquí con nosotros? I'm an observer of what's going on between the Condor and the Eagle. Soy una observadora de lo que ocurre en la reconstitución del Cóndor y el Águila. On that platform. En esta plataforma. And I'm also part of the Women's Nation Rising. Y también hago parte de la Nación de Mujeres que se están levantando. I've been following the Longhouse from actually July 31st, 2017. So it's going to be 2 years when we start the recital. Y he estado siguiendo a la Casa Larga desde julio del 2017, cuando ocurrió el último recital de la ley. Entonces va a ser pronto 2 años. It's an honor for me to be part of that process, and I've grown up to be more closer to my heart. Y es un gran proceso en el que me encuentro y estoy muy contenta de ser parte de él porque me ha acercado más a mi corazón. I love the Spanish language. Me encanta el español. I almost understand it. Casi lo entiendo. So I don't want to take too long because I know all of you guys must be a little tired. I don't know. But, no quiero hablar mucho tiempo porque me imagino que están cansaditos, pero... So I wanted to come back to what happened to Stuart and his father when he passed away. Quiero volver a lo que ocurrió a Stuart y su papá cuando su papá falleció. The reason why I wanted to do that is because we had an issue at the very same time that this happened in Quebec. Y lo quiero hacer porque tuvimos un asunto similar cuando esto ocurrió en Quebec. There was a lot of brouhaha in the media regarding the Muslim wanting to have a special way of burying their deads. Y había muchísima polémica en los medios de comunicación con respecto a que los musulmanes querían tener su propia forma de enterrar a sus muertos. So they were calling us French-Canadian racist because we were kind of wondering and we were questioning their motives and we didn't really know what they wanted to do. Entonces a nosotros los francófonos nos llamaban racistas porque estábamos preguntándonos por qué querían hacer esto y también no entendíamos el por qué lo querían hacer.
And not to wanted to brag about this, but I guess Stuart and Edith, you remember when I called the hospital. Y no sé, no quiero hacer ninguna, como darme palmaditas en la espalda, pero ustedes, Edith y Stuart, deben de acordarse de cuando llamé al hospital. The reason why I bring this up is the lady that I talked to at the hospital, you know, she was kind of like the lawyers of the hospital, because they were kind of having problem with their, some of the people at the hospital, the employees were on strike. Y cuando hablé con la persona del hospital, resulta que al mismo tiempo había varios empleados del hospital que se encontraban en huelga. So I talked to about 3 women actually that passed the phone to the other, and then I was with her. Entonces, de hecho, como llegué a esta mujer es que hablé con otras 2 antes que me transfirieron a ella. They were all nice, very nice women. I mean, I could feel I was guided there. Y todas eran personas buenas, es como si hubiera yo sido guiada a ellos. But what I said to the lawyer, I said, listen, I said, you know everything that is going on with the Muslim. I mean, how can you give so much difficulty to Stuart right now? He's losing his dad, and you're like giving him so much problem, but you know, all the medias are clapping their mouth because of the Muslim. I mean, aren't you ashamed a little bit about the Kanienkehaka that's been here for so many millions of years, maybe? Entonces, cuando yo hablé con la persona del hospital, le dije, ¿cómo es posible que le estén dando un tiempo tan difícil a mi hermano Kanienkehaka, que ha estado aquí en el territorio durante miles de años, mientras que le están permitiendo a los musulmanes de tener sus propias formas de enterrar a los muertos? And at this argument, she said, okay, I'll try to do something. Y fue en ese momento que ella dijo, ok, voy a tratar de hacer algo. I don't know what she did after that because I had to hang up the phone, but I just wanted to bring that up to the people that might be from Muslim confession. It's not that I'm against whatever you want to have, but it's just that if they treated them, the Kanienkehaka, the way they are treating them now, don't you think that they won't treat you the same like they treat the Quebecers today? Entonces, nada más quiero decir esto para si hay alguien que tenga una confesión musulmana que está escuchando. No querrían que los Kanienkehaka, que son los pueblos originarios de aquí, fueran tratados de la forma en la que ellos les gustaría ser tratados. And when I say they, I mean, it's not like they. What is they, you know? I mean, it's not a big monster with one eye, you know? Y cuando digo ellos, no estoy hablando de quiénes son ellos, no es un gran monstruo con un solo ojo. It's a system. We are feeding the system. Estamos alimentando el sistema. And who created that system? Us. ¿Y quién creó ese sistema? Nosotros. We created the system, and we let the system guiding us, pushing us around like if we were like little puppets or something. Nosotros creamos el sistema y ahora tenemos al sistema que nos está empujando a un lado y al otro como si fuéramos títeres. If the system doesn't suit us, let's change the system. Y si el sistema no nos conviene, pues hay que cambiarlo. Let's just adopt the great law of peace. Let's just make the clans everywhere. Y eso es la gran ley de la paz. Hay que aplicar el sistema de clanes por todos lados. I mean, I can assure you, all of us here on the Zoom and whoever is not able to be with us today, that we know that who they are, we're busy, you know? We have no much time for other things. I mean, I've heard somebody tell me, I have no time to work, and he's like working his ass off, you know? Y yo sé muy bien que la gente que se encuentra en el Zoom y los que no están es porque están muy ocupados, entonces todos estamos con muchísimas cosas que hacer. Y si me dicen que no pueden trabajar es porque están haciendo un montón de cosas. So I repeat that. Let's change the system. I mean, let's not change it. Let's just give it up. Yo diría inclusive, no hay que cambiar el sistema, hay que dejarlo. Let's just turn our back on it. You know, we just do other things. You know? Nada más hay que dar la espalda y hacer lo que tenemos que hacer. You know how fashion works, you know? I mean, people starting to get into something, and then all the things that want to sell us things, they're coming to us.
but we won't buy anything from them. Es así como funciona la moda. Crean algo y de repente todos los accesorios vienen atrás de nosotros. I often say that to Quebecer people. If everybody could understand that we are all signature of the Great Law of Peace, in one night, we can liberate the whole Quebec territory and just be with the Great Law of Peace and making clans. Yo siempre le digo eso a todas las personas en Quebec, que si ellos supieran que son, por el hecho de estar aquí, son firmantes del Tratado del Wampum de 2 días y por lo tanto de la Gran Ley de la Paz, en una sola noche podríamos hacer que todo vuelva a la Gran Ley de la Paz. More in a practical way for everybody to understand, we will all hear each other's voice. Y para decirlo de una forma más práctica, es que todos seríamos capaces de escuchar la voz de los otros. We will all look at each other's eyes. Y vernos en los ojos. And we will know they fooled us completely. We thought we were puppet, but we were the one that moved the puppets. Y sabríamos que ellos pensaban que nosotros éramos los títeres, pero por el contrario éramos nosotros los que estábamos moviendo los hilos de los títeres. I don't know who would just say no to this. No sé quién diría que esto no va. Everybody wants to love and be loved. Todo el mundo quiere ser amado y amar. That's all we need. Es todo lo que necesitamos. Everything else will come, you know. Todo el resto va a venir. Always comes. Siempre viene. That's what I had to say. Y eso es lo que tenía que decir. Yeah. Yawagoa, all very good words. Muchas From- gracias y buenas palabras. From the time that we've known you, it's, a coincidence that it's going to be 2 years starting when we start the law again. It's coincidence. Desde que comenzamos a conocerte, es chistoso que va a ser 2 años ahora que vamos a regresar al recital de hoy. But from the time that we've known you, I'll say, I didn't know you the day before I knew you, but I'll say that I would not expect you to speak these words 2 years ago. Yo te diría que antes de que nos encontráramos no te conocía, pero estoy casi seguro de que no podrías decir estas palabras que nos hablas el día de hoy. When a person's eyes open, then they can start talking about the things that they see, the things that are there. Cuando los ojos de una persona se abren, es entonces que pueden hablar de las cosas que empiezan a ver. And one of these things is the fact that the non-native world is locked into this corruption. Y lo que ocurre es que este sistema justamente te encierra en esa corrupción. You don't know how you got locked into it. No sabes cómo te encerraste en esto. You think you know how by referring to your history. Y sé que hablas y haces referencia a tu historia, But your history is a lie. pero tu historia es una mentira. When you know and understand that your history is told by people who can only go back to roughly about 2,000 years, you got no history before that. Cuando sabes que tu historia va a hace 2000 años y que antes no había algo que se pueda llamar historia, Whatever is there before that, you're playing a guessing game now today. It's like a crapshoot if you're going to look at history books and believe, oh, this is what happened. It's all bullshit lies. todo lo que esté antes de esos 2000 años es realmente como una invención, es decir, vas a leer algo y decir, esto es lo que ocurrió realmente y cómo lo puedes probar. So it's just to emphasize here how much that, as you know, just for you, Franz, that since your eyes have opened, how much you've been able to see, how much of your own power you've been able to discover, how much you've been able to exercise that power. It's the difference between day and night. Entonces, nada más para hacer el énfasis, Franz, de que desde que abriste los ojos, cuántas cosas has podido ver y cuántas cosas has podido entender y que hace la diferencia entre el día y la noche. But here, there is something in the non-native world. They're not in the day, they're not in the night. Pero en el mundo no indígena hay algo que ocurre, no están ni en el día ni en la noche. They're in some kind of limbo in between times. Están como en un limbo entre 2 tiempos. Where from in that between, you can't affect day or night.
Y en medio no puedes afectar ni el día ni la noche. And so this is where vibrations in all things, in the whole ball of wax of creation, we can say, in the big drum. Y es ahí en donde nuestra colaboración en la gran esfera de la creación, en el gran tambor, In the Aduma ceremony, en la ceremonia del nombramiento de los bebés, when we carry out the big drum, cuando hacemos la ceremonia del gran tambor, all things in creation are talked about. todas las cosas de la creación son habladas. If we're doing the big drum, when my father was alive, him and I would do that, the interaction, and he would talk for maybe not long, half hour, you know, to identify all these things. Y cuando mi papá estaba vivo, haríamos esta ceremonia, entonces mi padre daría, digamos, no tan larga, tal vez hablar una media hora acerca de todas las cosas en la creación. But when you speak in Kanienkehaka of these things, you could go on for hours and hours. Pero cuando hablas en Kanienkehaka de todas estas cosas, puedes ir por horas y horas, You go on for days, inclusive por días, because the big drum includes all things. porque el gran tambor incluye todas las cosas. And so these are the things that we have to discuss with each other. We have to talk about the big drum. Y estas son las cosas que tenemos que hablar entre nosotros, hablar del gran tambor. All the life that lives within there. Toda la vida que vive ahí. How a muskrat is connected to our kneecap. How a buffalo is connected to our ears. How an ant is connected to our toenails. How every other aspect of creation is part of our being. Cómo un castor va a estar conectado a nuestra rodilla y cómo una hormiga va a estar conectada a nuestro codo, como un bisonte va a estar conectado a nuestra cabeza, todas las conexiones en la naturaleza. These are the things we have to discuss together. So when we're talking with our sisters and brothers in other nations, that it will also benefit you, France, that it will benefit somebody on the other side of the world. Y eso es de lo que tenemos que hablar. Entonces, cuando estamos en diálogo con nuestras hermanas y hermanos de otras naciones, eso te pueda beneficiar a ti, Franz, y a otras personas alrededor del mundo. I'll just consider for 1 second, boom, it's just flying through my head right now. What we discovered here today between us. Y ahorita me acaba de salir como pum en la cabeza la idea de lo que acabamos de descubrir juntos aquí. For myself, just the ideas that I got from listening to the other people. Para lo que a mí concierne, el hecho de tener ideas simplemente porque escucho a los otros lo que dicen. It shows us, or it affirms that this is the way, this is the education process for our children. We live it, we breathe it, we are it. We don't send our children away from us to be de-educated. Esto nos confirma que es la forma en la que educamos a nuestros hijos, que estén con ellos, que lo respiren, que lo vivan, que puedan ser educados por nosotros y no por alguien más a quien nos vamos a enviar. So with all this being said, I would say that with the dead horse here. Entonces, una vez que acabamos de decir todo esto, yo diría que no tenemos que ir más lejos. That we seem to have gone full circle right now in all these issues today. Que hemos ido por todos lados, más bien que hicimos el círculo completo en este asunto. It is a lot of information for us to disseminate into our being. Y es bastante información que hacer penetrar en nuestro cuerpo, nuestro ser. So, if it is okay with everybody, we will bring this session to an end. Entonces, a menos de que alguien quisiera decir algo más, de lo contrario, podríamos terminar esta reunión. We will just ask our brothers that have joined us today. Nada más le pediríamos a nuestros hermanos que nos han acompañado el día de hoy de la Nación Nawatl. If there is any final statement that you wish to make, if not, then we're going to ask while you're here to do the closing. Si les gustaría decir algo más con respecto a todo lo que acabamos de decir, si no, vamos a decirle a nuestro profesor Wahiakeron que pueda hacer decir. I think there is one guest missing to talk.
There is not. ¿Cree que hay alguien que falta hablar? And Elsa, it is over there. She's not gonna talk. Elsa is not gonna talk. Well, okay, there's some of the people that are here just to observe. Okay. Las personas que están ahí están para observar. And what we do is that when we are in the circle, Y lo que hacemos es que cuando estamos en el círculo, we never ask a specific person for their input. no le pedimos a una persona específicamente que hable. Because when the circle is open, everybody has equal opportunity to address. Porque cuando el círculo está abierto y preguntamos, ¿alguien más quiere decir algo? Todo el mundo tiene la oportunidad al mismo nivel de igualdad de poder decidir si quieren hablar. So when it's asked, does anybody have anything to say? If not, if nobody says anything, then we don't go and ask, okay, what about you? What about you? Entonces, nadie dice nada como de que yo quiero hablar, no vamos a ir preguntándole, oye, ¿tú no quieres hablar? ¿Tú? So, as we did say, is there anything that anybody else wanted to address? Entonces, como la pregunta se efectuó y dijimos, ¿hay alguien más que quiere decir algo al respecto? If there was no response on that, then we take that as that their silence is their answer. Entonces, como nadie más dijo nada al respecto, tomamos por hecho que su silencio es la respuesta. So it leaves us in the position of where, because you are the only others that are participating today, that to ask you if you wanted to have a final statement. Y es por eso que como estamos en la sesión de reconstitución de los pueblos originarios, ustedes son los únicos con los que estamos haciendo este diálogo y los demás están como participantes observadores, es por eso que les pedimos a ustedes si ustedes tienen alguna última palabra para la sesión. Okay, I would like to add that in our community, we have this, say, celebration for the death. And it is called Mikailhuitl. And so we are still teaching. Oh, okay, go ahead. Gracias. En nuestra comunidad tenemos esta celebración para la muerte y le llamamos, ¿cómo dijiste la palabra? Mikailhuitl. Mikailhuitl. Es fiesta de muertos. Literally, is fiesta de muertos. The celebration of the dead, literally. So in a way, we are still teaching our kids about this process of living and then departing from this world. And we have this in our mind that the death in November, 1st November, they return to our homes. Y entonces tenemos a nuestros niños acerca de esto, porque esto es realmente dirigido para los niños, y también contemplamos que en noviembre, 1 de noviembre, es el día en que nuestros muertos van a volver. So it is something that I would like you to have in mind, and maybe in the next time we meet, we can expand about the topic. Entonces es algo que me gustaría nada más que conserven en el espíritu y tal vez la próxima vez que nos veamos podemos profundizar más en el tema. Okay. Okay. So in our part, that's all. Okay, pues Thank you very much. Muchas gracias. Tlazocamate. Tlazocamate. Eso es todo de nuestra parte. Tlazocamate. Okay, we were going to ask our Kanienkehaka teacher to do the closing, but I guess he had to go. Le íbamos a pedir a nuestro maestro de lengua que hiciera el cierre, pero parece que se tuvo que ir. He's not even on the grounds now. Ya no está ni siquiera afuera, porque está afuera. So the last time I know it was one of you that did the closing. La última vez yo recuerdo que fue uno de ustedes quien hizo el cierre. So this time we're going to just ask Edith to do the closing. Entonces por el momento vamos a pedirle a Edith que haga el cierre.
Saludos a todas las mujeres y los hombres. Greetings to all of the women and the men. That came together for a council, que se juntaron para hacer consejo. El Dijet está socoso por castellano no sota en la discusión panchita, Francisca Rueda, Zapoteca Gonzague, Mexica Juanista, Natalia especialista en el Wahiakeron de los Cesne, la Kaianerahserakowa, Wahiakeron, de Luis Gonzague, Wahiakeron. Y mi nombre es Celine, soy hija de Soco y nieta de Panchita, y es por ellas que soy de la nación zapoteca. Nací en territorio mexica, y en ese territorio me encuentro bajo la protección del clan del lobo de la Casa Larga de la Nación Kaianerahserakowa de las 5 naciones. Dinti Moradu, Garumwa Kariakesu, Dana Yotisota, Santana Corporapo, Dana Yotista, Yomazaki, Dana Huegoscat de Comunidad. Dinti Moradu, Dana de Nuestros, Celine, Kaianerahserakowa, a Huego Unumposu A, Oviresu A, Otinowasu A, Ratsasu A, Dana A, Dana Huego Wednesday, o sea, dando ósera, de nuevo de Dunhets, Huasca, Kanienkehaka, de Nawatl, Tuahuntia, Chinikipara, cuando la Yotisuelo de Aliados, hacen libertad, que de Kaianerahserakowa, de Aliados, la Tahina, de los Carewague, de Concesida, de Carawida, de Nawatl, de Diane, de Lurodiane, de Yohanio, Kanienkehaka, de Kaianerahserakowa, Kaianerahserakowa, de Notekin, de Yohane. Hay un cierto que en Hatanta, Waron Hetzeran de la substancia de Gunuma, de la substancia de Gunuma, de Tuscana, la substancia de la Nogario, Warishan, será la Noga de la Watson, Eres Out, Eres Out, Eres Out. So, Ganina, yo tienes una ninguna. We're going to leave you with the friendship. Y les vamos a dejar con la canción de la amistad. Hey, hey, yo, yo, ha, hey, hey, yo, hey, hey, yo, hey, hey, yo, yo, ha, yo, Yahweh, Yahweh, hey, oh, hey, Of course, if you had a better singer, which anybody than me is a better singer, it would sound better. Si tuvieran mejores cantantes, que de nosotros hay muchísimos mejores cantantes, esto sonaría mejor. We depend on all the people because all the people have the gifts that the people need. Y dependemos de los regalos de las otras personas porque son las personas las que tienen los regalos que la gente necesita. Sometimes responsibility can and may fall upon the shoulders of just one person. Y a veces la responsabilidad recae sobre los hombros de una sola persona. It can be done. Puede hacerse. But then you do not have the beauty and diversity. Pero no tienes la belleza y la diversidad. And so you get a song sung by someone like me where it doesn't sound that. Entonces tienes una canción cantada por mí que no suena tan bien. But if my brother was here, one day we'll get him to come and sing. Pero si mi hermano estuviera aquí, un día le vamos a hacer que venga y que cante. Share those songs with you. Que las comparta con ustedes. So, just keep up that spirit of keeping our squirrels out of our garden and keep saying, Epa, Epa. Seguimos teniendo el espíritu de alejar a las ardillas de nuestro jardín. Epa, epa, te chelo camaco, ya quedamos con Guanajuato. You know what? I was thinking that it would be nice if they could make a capsule of their song, just their song, and you can translate in whatever language, and then we would sing it as we do our chores in the kitchen or something. Entonces, Franz está sugiriéndoles que si harían una cápsula de video de su canción para que después la podamos cantar también en otros idiomas. Okay. Epa, epa. Otra idea.
In the future, maybe not the next one, maybe the second one, what we'll do is we'll just share songs. Entonces, en un futuro, tal vez no en la próxima sesión, sino en la que sigue, vamos a compartir canciones. The heck with all this talk. Vamos a dejar de hablar. We'll share our true gift. Vamos a compartir el verdadero regalo. Ana, mucho gusto. Dios. Until next time. Hasta luego. Gonna go, everyone. I love you.